Muy buenos días. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles les da la más cordial bienvenida a la última charla relacionada con el Decreto Supremo 8, Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica. Las consultas pueden realizarlas a través del chat de consultas que se ubica al costado superior derecho, donde aparece el símbolo de preguntas, y estas serán atendidas una vez finalizadas las ponencias. Las consultas que no se alcancen a responder serán atendidas al finalizar el ciclo de charlas y quedarán publicadas en el sitio de consultas frecuentes de esta superintendencia. Se otorgará un break de 10 minutos al finalizar la tercera ponencia de hoy. También se compartirá un link para responder una encuesta de satisfacción en el mismo chat al final de las presentaciones. Saludamos a los expositores y autoridades que nos acompañan hoy. Giselle Brancalis Fortunati, profesional del Departamento Técnico de Inspección de Electricidad. Julio Clavijo Cabello, jefe de la Unidad de Energías Renovables y Electromovilidad. Y Mariano Corral, jefe de la División de Ingeniería de Electricidad de la Superintendencia. También, por supuesto, saludamos a toda la ciudadanía y a todos quienes nos acompañan hoy. A continuación, invitamos a Giselle Brancalis, profesional del Departamento Técnico de Inspección de Electricidad, para que comience su exposición del pliego técnico normativo RIC número 16, subsistemas de distribución, y a continuación del pliego técnico normativo RIC 17, operación y mantenimiento. Giselle, adelante, por favor. Muchas gracias, María Isabel, por tu presentación. Muy buenos días a todos y tal como lo indicó, hoy me toca presentar los pliegos referentes a subsistemas de distribución que hoy en día se encuentran contenidos en el capítulo 5.2 de nuestra norma 4 y el pliego número 17 de operación y mantenimiento, que este es un pliego completamente nuevo, ya que hoy en día no tenemos ninguna norma a la cual nos indique la operación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas de consumo. Comenzando con el RIC 16, principalmente tiene estos siguientes contenidos: los objetivos, alcance, las terminologías y las exigencias generales. Es un pliego muy cortito, solamente tiene 2 páginas. Como objetivo, este pliego técnico nos señala que es establecer los requisitos de seguridad y de operación de los subsistemas de distribución de energía eléctrica a lo largo del país. Como alcance y campo de aplicación, este quiere decir que aplica a todas las instalaciones de consumo de energía eléctrica que estén ejecutadas bajo esta modalidad de subsistema de distribución. Como terminología, aquí les coloqué principalmente estos 3 términos: subsistema de distribución, empalme, empresa distribuidora. Aquí en su sistema de distribución señala que se denominará a una red eléctrica de distribución interna de propiedad de privados construida dentro de los límites de una propiedad, edificio, centro comercial, parcelación, condominio o similares, o cuya finalidad será proveer de energía eléctrica a cada uno de sus integrantes en forma independiente del servicio que presta la empresa distribuidora de electricidad en la zona. Es exactamente la misma definición que hoy en día se encuentra contenido, sino que se agregan como algunos ejemplos como centro comercial y parcelación. En otras palabras, esto quiere decir que se compra la energía mediante un empalme único a precio de cliente libre. Básicamente es eso lo que quiere decir esta terminología de subsistema de distribución. Como exigencias generales nos señala que cualquier comunidad constituida de los habitantes o usuarios, tanto de edificios de altura, centros comerciales, etcétera, que se encuentre compuesta por diferentes instalaciones independientes y que reciba suministro de una empresa distribuidora de electricidad, podrá optar a la alternativa de obtener energía eléctrica bajo un subsistema de distribución. Pero antes de solicitar el subsistema de distribución, solamente se van a poder ejecutar y llevar a cabo las que cuenten con la factibilidad de suministro eléctrico otorgada por la empresa distribuidora de la zona.
Si no cuentan con esta factibilidad de suministro, no pueden solicitar a la empresa distribuidora este subsistema de distribución. Y esta factibilidad técnica hoy se encuentra contenida en el artículo 5.3 de la norma técnica de calidad de suministro eléctrico. Por su parte, el sistema de distribución será considerado como único servicio, siendo referida a las obligaciones, derechos y deberes de la empresa de distribución de electricidad, solo con respecto hasta el punto del empalme. En otras palabras, esto quiere decir que las obligaciones de la empresa distribuidora van a ser solamente hasta el empalme. Aguas arriba es propiedad y son responsables de ellos, y de aguas abajo del empalme es propiedad del subsistema de distribución, de las personas que sean parte de esto. Los subsistemas de distribución deberán proyectarse y construirse de modo tal que cualquiera de sus usuarios individualmente tenga la opción de conectarse directamente a las líneas de distribución propias de la empresa distribuidora concesionaria. Por ejemplo, acá tenemos un subsistema de distribución. Acá, por ejemplo, si alguna empresa ya no quiere, algún cliente ya no quiere pertenecer a este subsistema de distribución, deberá tener todas las servidumbres y espacios comunes correspondientes, acá lo mismo. ¿Para qué? Para que la empresa distribuidora pueda extender sus redes e instalar los empalmes, ¿ya? Tendrá que dejar todos los espacios disponibles para que cualquier persona, si ya quiere dejar de pertenecer a este sistema de distribución, se pueda conectar directamente a la empresa distribuidora. Por su parte, estos subsistemas se deberán proyectar y construir de modo que garantice que en el caso de alguna falla de la unidad de la comunidad, esta no debe afectar a los usuarios, y que en un caso de una falla general dentro de este suministro, la comunidad que esté compuesta por este subsistema debe disponer tanto de los medios materiales como humanos para solucionar dentro de los plazos prudentes debidamente aceptados para los integrantes de la comunidad. Aquí estos plazos obviamente son netamente los que acepte la comunidad que forman este subsistema. Por su parte, tal como les decía en la lámina anterior, las personas que hayan constituido un sistema de distribución serán responsables tanto de la seguridad, operación y mantenimiento de las instalaciones. Todas las personas que constituyan un subsistema de distribución van a ser responsables de la seguridad. Recuerden que la empresa distribuidora solamente es dueña y se hace cargo de sus redes hasta el punto de empalme. Desde el empalme aguas abajo ya es perteneciente al subsistema de distribución. Finalmente, las empresas distribuidoras no van a poder oponerse a la conexión de un subsistema de distribución, el cual cumpla con todas las exigencias que impone este pliego técnico. Eso es solamente lo que señala este pliego técnico referente a subsistema de distribución. Ahora comenzamos con el pliego número 17, que tiene los contenidos que ustedes contemplan ahí: objetivos, alcance, referencias, terminologías, los requisitos según el tipo de instalaciones y finalmente el programa de seguridad eléctrica. Como objetivo, tiene fijar los requisitos mínimos para la intervención, la verificación de las instalaciones de consumo de energía eléctrica del país, sean de baja o media tensión, con el fin de salvaguardar a las personas que operan o hacen uso de ellas. Acá también hace una salvedad de lo que se entiende por intervención, ¿ya? Referente al alcance y al campo de aplicación, estos son aplicables a los lugares de trabajo, tanto para el personal electricista como para los usuarios de las instalaciones de consumo, y en las actividades de instalación, montaje, operación, explotación, mantenimiento, verificación, supervisión y finalmente el desmantelamiento de este tipo de instalaciones. Hace referencia solamente a estas dos normativas internacionales. La primera es de respecto a las puestas de tierra de protecciones temporales, y la segunda es la norma NFPA 70E, que habla de la seguridad eléctrica en lugares de trabajo. Define principalmente lo que se entiende como condición de trabajo eléctricamente segura, desenergizado, energizado y seguridad eléctrica.
Ya entrando en lo que es los requisitos según cada tipo de instalaciones, nos señala este pliego técnico que la seguridad de la persona consiste en evitar que entre en contacto con niveles de tensiones peligrosas. Y si esto por ese motivo llegase a ocurrir, la seguridad de la persona va a depender solamente del desempeño del sistema de protecciones con el que cuenta la instalación. Por su parte, las instalaciones de consumo tendrán que cumplir con los requisitos básicos de mantención que se encuentran contenidos en este pliego. O sea, todas las instalaciones de consumo deben cumplir con los requisitos básicos que se encuentran en este pliego técnico. Por su parte, los instaladores autorizados deben cumplir con las exigencias de seguridad de la operación y mantenimiento que establece este pliego. En relación a las instalaciones que se encuentran en ambientes de atmósfera explosivo, las que están también contenidas en la minería y todas las instalaciones que tengan una potencia instalada igual o mayor a los 5 megas deben cumplir las exigencias de este pliego y además las de seguridad en la operación y mantenimiento que se encuentran contenidas en la norma NFPA 70E. Por su parte, las instalaciones que tengan potencias instaladas mayores a 300 kilowatts o las que se alimentan por empalme en media tensión de carácter industrial, comercial o ya lo que se entiende hoy en día como local de reunión de personas, deberán implementar un programa de seguridad eléctrica. Las empresas que se dediquen al mantenimiento eléctrico deben contar con al menos un instalador eléctrico autorizado por esta superintendencia de acuerdo a la clase y categoría de la instalación para la cual les brindan servicio. Bueno, obviamente, ustedes saben que tenemos el decreto 92, en la cual establece tanto las clases de los instaladores como la categoría. Por ejemplo, un instalador, si la empresa de mantenimiento quiere hacer una instalación, mantenimiento a la instalación tipo B, no va a poder contar con un instalador clase C, porque no se le permite. Por su parte, las empresas deberán tener un programa de seguridad eléctrica de acuerdo con la normativa vigente y a la cual haga referencia a la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y que estén en concordancia bajo el sistema de gestión de riesgos laborales que lleva cada empresa, y esto se puede hacer bajo las normas internacionales, las ISO, las ANSIS y las OCHAS, o también a través de programas de prevención de riesgos propios que implemente la empresa. ¿Qué debe tener como requisitos generales este programa de seguridad eléctrica? Bueno, deben tener mantenciones, deben contemplar las mantenciones eléctricas, que principalmente se trata de esto al conjunto de acciones basadas en criterios técnicos y especificaciones que entregan los fabricantes de los equipos. Además, también debe contener la evaluación y tratamiento de los riesgos eléctricos, que debe realizarse mediante alguna técnica de evaluación de riesgo que permita su adecuada identificación, análisis y análisis. Respecto también debe tener una inspección y una evaluación que principalmente se trata de verificar los equipos eléctricos con rutina y frecuencias. Debe también contener una planificación de procedimiento. Esto obviamente va a ser de acuerdo al tipo de actividad o instalaciones a cual se va a intervenir. Deben existir distintos tipos de planificaciones. Además, se deberá capacitar al personal que haga este tipo de mantenciones de manera de riesgos eléctricos como de seguridad y técnica. También deben tener un procedimiento de emergencia en caso de algún riesgo eléctrico o por alguna emergencia operacional en general. Y finalmente también deberán contener auditorías de seguridad eléctrica para ver si todo este programa es eficaz o no. Dentro de este programa de seguridad eléctrica, como les comentaba, deberá existir un procedimiento de identificación de peligro y evaluación de los riesgos, donde se deben identificar los principales procesos y operaciones. Y además se debe tener en consideración estas actividades relevantes. Por ejemplo, los trabajos en circuitos de potencia, otros peligros como las mantenciones que se realizan en altura, los trabajos que se realizan en altura.
los medios humanos y materiales disponibles que existen y los niveles de tensión que se van a intervenir de los sistemas. Además, también nos señala este pliego técnico que debe tener un procedimiento de trabajo seguro, hoy conocido como las 5 reglas de oro del trabajo eléctrico seguro, que principalmente destaca en que se deben desconectar todas las fuentes de alimentación. Además, se debe prevenir cualquier posible retroalimentación, por ende se debe bloquear, deben instalarse algunos bloqueos. Como número 3, se debe verificar con equipos la ausencia de tensión a la cual nosotros vamos a realizar el trabajo. También se debe colocar a tierra el circuito y finalmente se debe delimitar la zona en la cual se va a trabajar. Estas son las 5 reglas de oro para hacer una condición de trabajo seguro. Y finalmente este pliego técnico nos señala las puestas a tierra de protección temporal, que nos indica que estas se deberán instalar y ubicar de manera tal que se pueda evitar que el personal electricista que intervenga en los trabajos esté expuesto a los peligros de diferencia de potencial eléctrico. Por ende, se debe instalar algunos cercos o delimitar la zona y también colocar identificación. Debe estar debidamente identificada y delimitada. En relación a las capacidades de la Tierra, estas deben ser capaces de conducir la máxima corriente de falla que pueda influir en el punto de puesta a tierra durante el tiempo que corresponda para despejar las fallas. Respecto a la aprobación de los equipos, estos deberán cumplir con las exigencias de la norma ASTM F855-19A. O sea, todos los equipos deben estar en concordancia con esta normativa. Y finalmente la impedancia deberá ser suficientemente baja para provocar la operación inmediata de los dispositivos de protección en caso de una energización accidental de los conductores o parte de los circuitos. Acá yo les quise hacer un resumen de lo que tiene este pliego técnico. Por ende, todas las instalaciones de consumo deben cumplir con los requisitos básicos de mantención que establece este pliego. Los requisitos básicos eran el programa de trabajo seguro y las protecciones de tierra temporal, que fue lo último que vimos. Respecto a las instalaciones de consumo que se encuentran contenidas en atmósfera explosiva, en minería y todas las de media tensión y alta tensión con una potencia que sea superior o igual a los 5 megawatts, deberán, además de los requisitos básicos de este pliego, deberán cumplir lo que indica la norma NFPA respecto a seguridad y operación y mantenimiento. Y las instalaciones que sean superiores a 300 kilowatts o las alimentadas por empalme en media tensión deberán cumplir estos requisitos básicos y además tener este programa de seguridad eléctrica que les comenté. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Agradecemos a Giselle la ponencia realizada y continuamos con las exposiciones del día de hoy. Invitamos a Julio Clavijo, jefe de la Unidad de Energías Renovables y Electromovilidad, para que nos presente el pliego técnico normativo RIC 18, presentación de proyectos. Julio, adelante, por favor. Hola, buenos días. Gracias, María Isabel. Hoy día estamos ya terminando nuestras jornadas de capacitación, estas charlas técnicas. Estamos muy contentos como superintendencia, dado que la gran cantidad de participantes que hemos tenido en todas estas jornadas. Hemos tenido un promedio de alrededor de 2.000 participantes en todas las jornadas que hemos tenido. Nos tiene bastante contentos la participación de todos los que hoy día están presentes. Vemos el interés que existe en participar de estas charlas, por eso nos tiene bastante motivados y creemos que vamos por el camino correcto, dado que la evaluación que hoy día tenemos de parte de la ciudadanía dice que lo que estamos haciendo les parece bien y nos motiva a seguir adelante, y creo que estamos muy contentos. Esperamos que estas situaciones, que este tipo de capacitaciones se vuelva a repetir, dado
la gran participación que hemos tenido y en eso los resultados que nos han dado las encuestas diciendo que estamos en el camino correcto de lo que estamos haciendo. Hoy día vamos a ver los últimos dos pliegos nos quedan en este momento, que es el pliego de presentación de proyecto y el pliego de puesta en servicio. Ya entrando en materia, analizando el pliego parece que se cayó la presentación. Voy a volver a subirla. ¿Está? Cualquier cosa, María Isabel, me avisas porque yo ya... Sí, Julio, ahí se ve la presentación, la estás compartiendo. Gracias. Ya, muchas gracias. Entonces, para continuar con las presentaciones del día de hoy, vamos a analizar el pliego de presentación de proyecto, que es el pliego número 18. Tal como lo hemos revisado en todas las presentaciones, vemos este esquema donde se grafica las instalaciones de consumo principales y ver cuál es su equivalencia con lo que hoy día tenemos con la regulación actual. Si miramos a dónde se basa el pliego 18, es lo que está acá, lo que ustedes pueden ver como presentación de proyecto. Esto no está relacionado con la norma 4, pero sí está relacionado con la norma 284, que es la norma de presentación de proyecto. Esta norma es muy antigua, del 84, si algunos tuvieron la oportunidad de verla. Esa norma todavía habla del rápido graph, de todas esas cosas que ya hoy día de hoy no se utilizan. Sin embargo, este nuevo pliego viene a actualizar esa normativa y a establecer cómo se deben hacer la presentación de proyectos, qué se va a considerar un proyecto eléctrico y cuáles son los documentos que debe acompañar todo proyecto eléctrico. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Este pliego tiene como objetivo principal establecer los requisitos técnicos que deben cumplir en la elaboración y presentación de todo proyecto de instalación eléctrica de consumo. Es decir, todo proyecto de instalación eléctrica de consumo debe cumplir con este proyecto. ¿Cuál es el alcance? Aplica a todos los proyectos de instalación de consumo eléctrica que sean elaborados y presentados ante la superintendencia. Es decir, todos los proyectos eléctricos que se elaboren y presenten en la superintendencia, independiente del trámite que sea, tienen que cumplir con este procedimiento de presentación de proyecto. ¿Ya? Si entramos a analizar cuáles son las características, las exigencias generales de este pliego, dice que toda instalación de consumo de energía eléctrica debe contar con un proyecto, el cual debe ser desarrollado cumpliendo con las normas y pliegos técnicos aplicables. ¿Ya? La idea es que cuando este proyecto se presente, es reflejar en el proyecto que esa instalación no presenta riesgos para los usuarios, va a proporcionar un buen servicio, permita un fácil y adecuado mantenimiento. Eso es lo que busca la presentación de un proyecto eléctrico. ¿Ya? ¿Qué es lo otro que establece la normativa? Establece que toda ejecución de un proyecto de instalación eléctrica debe ser realizado por un instalador autorizado según la clase que corresponda de acuerdo al reglamento de instaladores. Dichos profesionales serán ante la superintendencia los únicos responsables de los contenidos de los proyectos que sean presentados a la superintendencia, ya sin perjuicio de las responsabilidades que puedan tener los propietarios de la instalación. ¿Ya? Pero sí, el que presenta los proyectos ante la SEC es el responsable de esa presentación o de esa declaración y de todos los documentos que se adjuntan. Respecto a la potencia instalada, esto es lo mismo que vimos en la primera jornada cuando vimos el pliego de empalme. Dice que la potencia instalada declarada de todo proyecto eléctrico corresponde a la suma de la suma de las potencias de todos los artefactos que conforman parte de esta instalación. Dice que la capacidad de los empalmes, primero establece que para efectos de los empalmes se podrá solicitar una capacidad igual o inferior a la potencia instalada total declarada. Eso es lo mismo que vimos en la primera jornada de empalme. Acuérdense que yo declaro una potencia y yo puedo obtener la capacidad, mi empalme puede ser igual a la potencia instalada o puede ser inferior. ¿Ya? En el 5.4 establece estos márgenes. Dice que la capacidad del empalme se determinará en función de la potencia instalada, considerando los factores de corrección, que son los factores de demanda que yo puedo aplicar a mi instalación, que están establecidos en el pliego 3.
¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que viene a definir esto? Es que yo puedo tener mi instalación, puedo tener mi potencia instalada y yo podría tener mi empalme igual a mi potencia instalada o podría ser inferior. ¿Qué es lo inferior que puede hacer? Aplicando los factores de demanda, yo voy a saber qué tan bajo puede ser mi empalme, porque tampoco podría tener, por ejemplo, una instalación, un ejemplo de 100 kilos y yo pedir un empalme de 10, ¿ya? Porque no me van a coincidir los factores. ¿Ya? Entonces eso es lo que establece la norma. También deja claro que esta forma de determinar los empalmes no aplica para lo establecido en el pliego 10, porque se acuerdan cuando analizamos el pliego 10 de instalaciones de consumo, lo primero que definíamos era que el empalme de las viviendas no podía ser menor a 25 amperes. ¿Ya? Entonces yo podía tener una declaración de una potencia instalada inferior, sí, pero nunca me podían dar un empalme menor a 25 amperes. Por eso se establece claro esa condición. Ya también establece algo que también revisamos en el primer pliego, de indicar que no se pueden proyectar arranques o circuitos con potencia futura. Es decir, que yo no puedo tener una instalación y decir, mira, aquí tengo un circuito disponible y yo considerar esa potencia de ese circuito disponible en mi declaración. Si no, ese circuito va a estar disponible, pero la potencia asignada a ese circuito va a ser 0. Con respecto, siguiendo con las exigencias generales, ahora una exigencia que aplica netamente a lo que son los edificios. ¿Se acuerdan que en la primera presentación del pliego de empalme se establecían condiciones de que cuando se diseña los empalmes en un edificio, depende del tipo de empalme, yo tenía que dejar un volumen disponible en la zona de empalme y un volumen disponible en la vertical? Acá se dice que en los planos el proyecto debe acompañar un detalle de los empalmes en los cuales se muestra una vista de elevación, es decir, yo tengo que mostrar la imagen de dónde están ubicados los empalmes, tengo que mostrar las condiciones que me pide ese pliego, es decir, si se acuerdan de ese pliego, pedía unas separaciones de las paredes, pero también establecía un volumen disponible que debería dejarse para futuras ampliaciones, también establecía la distancia entre el equipo y la pared opuesta. Esas medidas que establecen en el pliego de empalme tienen que ser mostradas gráficamente al momento de hacer una declaración. Con respecto a la infraestructura de carga, aquí, ¿qué es lo que establece, esta normativa? Dice, mira, sabes que todos los proyectos que se presenten, todos los proyectos que se han presentado a la superintendencia, tienen que cumplir con este pliego, pero establece una salvedad que dice que los pliegos de infraestructura de carga eléctrica y de los sistemas de autogeneración deberán cumplir con un procedimiento específico para hacer esa declaración, ¿ya? Entonces a ellos no les aplica exactamente el pliego 18, sino va a haber un procedimiento específico, dado que esas instalaciones tienen otras consideraciones distintas o se requieren unas condiciones especiales para ese tipo de instalaciones, y esos van a tener que cumplir con este pliego 18 y adicional con un procedimiento que la superintendencia va a definir específico para esos tipos de instalaciones. También se establece que todos los proyectos que corresponden a generación, transmisión y distribución de energía eléctrica deben ser presentados a la superintendencia, pero cumpliendo con las normas respectivas. ¿Ya? Acuérdense que esta norma aquí aplica a todas las instalaciones que consumen energía eléctrica, es decir, no aplica las normas, no aplican las instalaciones de distribución, ni de transmisión, ni de generación. Esas normas están reguladas por el decreto 109 y esas normas también tienen sus distintos pliegos técnicos que le aplican a ese tipo de instalaciones. Entonces esas instalaciones dejan claramente que no quedan cubiertos por esto porque están regulados específicamente por la regulación que le aplica a ellos. ¿Ya? Ahora entrando en materia del pliego, lo primero que dice es que todo pliego de instalación eléctrica, disculpen, establece que todo proyecto de instalación eléctrica de consumo debe incluir al menos las siguientes partes. ¿Qué debe incluir todo proyecto de instalación eléctrica? Una memoria explicativa, un plano, un informe de verificación inicial y un informe de imágenes. ¿Qué es lo nuevo que no veíamos antes? Es el informe de verificación inicial y el informe de imágenes. Durante la presentación vamos a explicar cuáles son los contenidos y exigencias para cada uno de estos puntos.
analizamos qué es lo que se exige para la memoria explicativa que establece el proyecto, el primer cambio que ahora se exige para todo proyecto que cuente con una potencia superior a 10 kilowatts de potencia. ¿Ya? Aquí había una discusión con respecto a este punto, dado que todos consideran que cualquier proyecto eléctrico, aunque sea mínimo, tendría que tener una memoria explicativa. Sin embargo, creímos que lo primero era bajar ese nivel de potencia de 20 a 10, porque principalmente creemos que ir avanzando en la regulación paso a paso. Entonces, lo primero que se establece, la obligación de la memoria explicativa, es a todo proyecto que cuente con una potencia instalada superior a 10 kilowatts de potencia, tiene que tener una memoria explicativa. También todo proyecto de edificio y conjunto habitacional, es decir, si hay un edificio, yo podría decir, tengo un edificio habitacional donde tengo puras potencias de menores a 10 kilos, pero ya al formar parte de tu instalación de un edificio, esa instalación tiene que tener su memoria explicativa. Todos los locales clasificados como local de reunión de personas están obligados a tener su memoria. Todos los locales que contengan ambiente explosivo también tienen que tener su memoria, y todas las instalaciones que cuenten con empalme en media tensión están obligados a tener una memoria explicativa. Todos estos puntos que están acá son independientes de la potencia, están obligados a tener memoria explicativa. El resto que no está acá, si supera los 10 kilowatts, está obligado a tener memoria explicativa. ¿Ya? ¿Qué consiste la memoria explicativa? ¿Ya? La memoria explicativa tiene que contener cálculos justificativos. ¿Cuál es lo primero que tiene que contener? Un análisis de carga. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que debe hacer el instalador respecto al análisis de carga? Lo que debe hacer el instalador es principalmente hacer un análisis de todas sus cargas que tiene y buscar cuáles sus cargas son lineales y no lineales. Lo que busca determinar esto es que el instalador pueda saber, o el proyectista pueda saber, si su instalación va a requerir, por ejemplo, filtro armónico, si su instalación va a requerir la instalación de condensadores, en el caso que cuente con un mal factor de potencia, pero ese análisis de las cargas le va a permitir identificar, por ejemplo, cómo tiene que dimensionar el neutro por efecto del armónico, ¿no? Entonces, lo primero que él tiene que hacer, un análisis de todas las cargas que va a tener, identificar cuáles son lineales, cuáles no son lineales, con respecto a su instalación. Se les pide que tienen que hacer los cálculos de intensidad de corriente, es decir, pues de acuerdo a las cargas, cuál es la intensidad de corriente que van a tener. Tiene que hacer los cálculos de los alimentadores y de los conductores, es decir, de los alimentadores y los circuitos respectivos, para determinar qué conductores necesita. Tiene que hacer los cálculos para determinar las canalizaciones, es decir, por ejemplo, voy a tener tantos conductores, por lo tanto necesito seleccionar tal ducto. Después tiene que indicar la sección de ese tipo de ducto, el tipo de ducto y el código utilizado en el caso que utilice ductos. Principalmente se utilizan los códigos cuando se utilizan ductos. Si utiliza otro tipo de canalización, no se le va a pedir indicar el código. Se les pide también hacer los cálculos de caída de tensión tanto de los alimentadores y los circuitos finales, y hacer un análisis de las distancias de seguridad. ¿En qué consiste ese análisis de las distancias de seguridad? Por ejemplo, en una vivienda, yo voy a tener mi zona que son los baños, y en los baños yo tengo que establecer mi distancia de seguridad, y en ese mismo distancia de seguridad tengo que indicar en cuál de todos estos volúmenes de seguridad que existen en los baños van a estar ubicados mis instalaciones, para saber qué requisitos tiene que cumplir esa instalación. Acuérdense, cuando vimos el pliego de instalaciones generales y vimos los baños tenían distintos volúmenes o distintas áreas de seguridad, y según el área era donde yo podía instalar equipos, y de acuerdo a esa área me establecía si el equipo podía ser de cierta tensión, si el equipo tenía que ser de cierta IP, o debería estar asociado a un diferencial, ya sea de 30 o de 10.000 amperes, de acuerdo a la zona donde yo fuera a instalar los equipos. Entonces, ese análisis de distancia de seguridad lo que busca es reflejar eso. También la memoria debe contener el cálculo de cortocircuito. Acuérdense que el cálculo de cortocircuito es algo fundamental, por ejemplo, para determinar el tema del cálculo de las tierras, y algo fundamental para ver el tema de la coordinación de las protecciones.
con respecto al tema del cortocircuito, ¿cómo lo pueden hacer? Primero, lo pueden calcular, o lo que les recomiendo yo es que pidan el certificado de cortocircuito, que los tiene que entregar la empresa distribuidora. Eso lo hace a través de la norma de distribución. A algunos les parece que les gusta que digan el nombre completo. Ese es el nombre completo de la norma de distribución. Se llama Norma Técnica de Calidad de Servicios para Sistemas de Distribución, conocida coloquialmente como la norma de distribución en la industria. Esta norma de distribución ustedes la pueden descargar de la página de la CNE, www.cne.cl. Ustedes pueden descargar la norma de distribución. Esta norma es gratuita. Se van al capítulo 5, artículo 5.3, y ahí dice que la factibilidad técnica, con los estudios que tiene que hacer la distribuidora, con la entrega de estos certificados, es sin costo para el interesado, ¿ya? Tiene que ser, dice que a solicitud del usuario es obligatorio para mayores a 10 kilowatts. Es decir, que para cualquier instalación que sea mayor a 10 kilowatts, cuando ustedes presenten la solicitud de factibilidad técnica a la distribuidora tiene que informarle el nivel de cortocircuito para todas las instalaciones mayores a 10 kilowatts. ¿Qué pasa con las instalaciones menores? La distribuidora no se lo va a entregar a usted si usted no lo solicita. Por lo tanto, es importante que cuando haga la solicitud, y si en algún momento ustedes ven que la solicitud de factibilidad no tienen cómo pedir esto, yo les recomiendo dos cosas. Primero, mandar la información a la SEC, presentar un reclamo a la SEC, indicando que no pueden pedir la solicitud de nivel de cortocircuito, o lo otro que ustedes pueden hacer, en el mismo papel, escriban que ustedes requieren la solicitud de acuerdo al artículo tanto de la norma de distribución. Ya la empresa está obligada a entregarlo porque esa norma regula todo lo que tiene que ver con la empresa distribuidora. ¿Por qué es importante tener este nivel de cortocircuito? Digo, es importante para determinar los sistemas de puesta a tierra, ¿ya? Es importante para la coordinación y selectividad de las protecciones, ¿ya? Por eso recalco este tema. En la memoria se les va a exigir que ustedes tengan el nivel de cortocircuito. ¿Qué pasa con instalaciones que tengan potencia superior a 20 kilos o que tengan un empalme en media tensión? Adicional a todo lo que está acá, ese tipo de instalaciones va a tener que presentar un estudio y coordinación de selectividad de protecciones, ¿ya? Aquí, acá arriba solo va a estar con las recomendaciones que establece la norma. ¿Se acuerdan cuando vimos el pliego de instalaciones generales? La norma establecía que debería existir, que tiene que existir una selectividad de protección en un estudio, y en el caso que no, les da unas recomendaciones. Ya acá basta con que indiquen cuáles son las curvas, pero acá se les pide el estudio. Ya usted cómo determinó cuál fue la coordinación y la selectividad de protecciones, no basta con lo que la norma recomienda, sino ustedes tienen que hacer un análisis de las curvas con el cortocircuito, determinar cuáles son las curvas que necesitan, y con la coordinación de protecciones tiene que ver específicamente con el nivel de cortocircuito. Con respecto a cálculos de sistema de puesta a tierra, se le exige acá el cálculo. Acá en estas otras instalaciones ustedes pueden presentar lo que se llama la medición del sistema de puesta a tierra. Acá se les pide los cálculos del sistema de puesta a tierra porque estamos hablando de empalmes de media tensión, ¿ya? Y se exige cálculos de iluminación. Ya, acuérdense que todo esto que está acá es para instalaciones superiores a 20 kilos o cualquier instalación que tenga un empalme de media tensión, independiente de la potencia de ese empalme de media tensión. Si es de 5 kilos, igual está obligado a tener eso. ¿No? Estas son las exigencias que debe tener toda memoria explicativa, ¿ya? ¿Qué otros aspectos tiene que tener la memoria explicativa? Tiene que tener un título de especificaciones técnicas, ¿ya? En estas especificaciones técnicas que se deben acompañar todos los certificados de los productos que forman parte de la instalación. Por eso es importante que cuando ustedes compren las canalizaciones, conductores, exíjanle al proveedor los certificados. Acuérdense que estos productos muchos vienen con el código QR de la SEC. Basta escanear ese código y ahí ustedes pueden descargar los certificados de cada uno de los productos, ¿ya? También debe existir especificaciones del sistema de puesta a tierra, es decir, debe describir cómo está el sistema de puesta a tierra, dónde está ubicado, qué conductores se seleccionaron, la longitud,
las conexiones que tiene este sistema, las interconexiones que tiene con otros sistemas, si es que está interconectado con otros sistemas. También dentro de las especificaciones debe detallarse el cálculo de los recintos de gabinete del empalme. Acuérdense que en la primera parte que les pedía, muéstrenme el dibujo de cómo están puestos los empalmes, los volúmenes disponibles. Acá en la memoria le dice ya, usted me mostró los dibujos, ahora muéstrenme cómo llegó a esos cálculos, porque en el dibujo usted me va a colocar, no, tengo un volumen de tanto disponible. En las especificaciones técnicas usted tiene que hacer el cálculo, ¿ya? De cuánto es ese volumen. Acuérdense que en el pliego número 1, ustedes van a ver cómo se hace ese cálculo, ¿ya? No es complicado hacer ese cálculo, pero le establece cómo debe hacer el cálculo para dimensionar las zonas de empalme y las verticales también. Y por último, también tiene que existir lo que es la ubicación de materiales. También, ¿qué cosas más le pide la memoria técnica? Esos son los aspectos más importantes de la memoria explicativa. Después ahora vamos a analizar qué es lo que es el informe de verificación inicial. Acuérdense que las partes estaban el plano, memoria, informe de verificación inicial. ¿En qué consiste? Dice que con respecto al informe de verificación inicial que establece la regulación, dice que todo proyecto eléctrico declarado ante la superintendencia debe contar con un informe de verificación inicial, el cual debe contener los ensayos y mediciones de acuerdo a lo establecido en el pliego 19. ¿Cuál es el pliego 19? El pliego de puesta en servicio. Ese pliego lo vamos a ver en la última parte de esta jornada técnica. Entonces ahí vamos a ver cuáles son esos ensayos, esas mediciones que se exigen a toda instalación eléctrica. Entonces, es decir, ¿tiene que contener un proyecto eléctrico? ¿Debe contener una verificación inicial? Sí, debe contener. ¿Qué debe cumplir? Debe mostrar todos los resultados de ensayo y medición establecidos en el pliego 19. Con respecto al informe de verificación inicial, se deben entregar todos los certificados de calibración de los instrumentos de ensayo y medición. Es decir, que cuando yo haga ese informe, debo mostrar todos los certificados de calibración de los instrumentos. La idea es que cuando yo haga las pruebas, las haga con un equipo que está calibrado y no tener después diferencia con respecto a las mediciones que yo pueda obtener. Con respecto a los planos, ¿qué les puedo indicar con respecto a los planos? Es algo que se mantiene, igual que la regulación anterior, es que toda lámina debe mostrar la ubicación geográfica. ¿Cuál es la diferencia con la norma anterior? Es que ahora se pide que en esa ubicación geográfica deben estar las coordenadas geográficas de la instalación, ¿ya? Principalmente se establecen que pueden ser en UTM o la otro tipo de coordenadas para poder ubicar la instalación. Entonces yo tengo que colocar las coordenadas geográficas, no solo el croquis de ubicación, sino voy a estar obligado a determinar las coordenadas de ubicación. Esas coordenadas hoy día se pueden sacar directamente de cualquier página web. Usted busca su dirección y le va a entregar esas coordenadas. Ya no necesita ningún instrumento, nada, sino es buscar su dirección, donde está la instalación, la busca en un mapa en Google, pincha y le va a poder obtener las coordenadas geográficas de esa instalación. Como les contaba, se exige todavía el tema del croquis de ubicación. Debe mostrar, igual que antes, todas las calles principales de la manzana de la instalación. Y en el caso que estas no existan calles públicas, por ejemplo, en algunos casos se nos daba que camino interior, y eso era casi imposible buscar ese tipo de instalación. Se obliga que si pasa ese caso, usted tiene que indicar el nombre de la calle principal y una referencia a esa calle principal, cómo llegar al lugar. Si es una carretera, deben indicar el kilómetro de la carretera donde se encuentra esa entrada para el camino interior y poder llegar a la instalación. Eso es obligatorio. También, ¿qué es lo que está en plano? Establece todos los anexos donde vienen las simbologías, que esto no cambia. En un momento se pensaba, aquí principalmente pensábamos buscar y migrar a una norma internacional de simbología como era la IEC, pero realmente significaba muchos cambios en respecto a la forma que por años hemos dibujado las instalaciones en Chile, y creemos que hacer ese cambio principalmente no aportaba mucho, porque por años llevamos haciendo esto y creemos que no era necesario emigrar a eso.
Por eso también se establecen los anexos. Ustedes van a ver la simbología que es similar o igual en la mayoría de los casos a la que teníamos anteriormente. Para eso están los anexos 8.3. Ahí ustedes van a poder ver toda la simbología. También establece si es que yo no tengo un símbolo para reflejar mi instalación, ¿qué tengo que hacer? Tengo que establecer un cuadro de simbología donde debo indicar, por ejemplo, las características y funcionamiento del equipo. Tengo que indicar, por ejemplo, si yo tuviera un enchufe al interior lo dibujo de esta forma y quiero dibujar un enchufe que está al exterior, lo puedo hacer otro dibujo, pero tengo que indicar, por ejemplo, el IP, porque está al exterior. Esas características las debo indicar en mi cuadro de simbología. Con respecto a los planos, se establece claramente lo que debe contener un diagrama unilineal. Hay un anexo que muestra este ejemplo de cómo se debe hacer un diagrama unilineal. Les voy a explicar más o menos el dibujo. ¿Qué se pide? Que, por ejemplo, el empalme, se tiene que indicar qué tipo de empalme, por ejemplo, si es una 6, una 9, qué tipo de empalme se va a usar, si es subterráneo, aéreo, la potencia del empalme, la tensión, si es media, baja tensión, principalmente el tipo de acometida, si es aéreo, subterráneo, o el tipo de conductor que se está ocupando, la sección del conductor, la longitud, la capacidad y la curva del interruptor del empalme, para ver efectivamente si hay coordinación. Acuérdense que el pliego establece que la regulación eléctrica establece que esta protección no es un limitador de potencia y establece que debe ser la curva más lenta para que permita coordinar estas protecciones, ¿ya? Porque lo que debe pasar en caso de una falla en un circuito, debe operar esta protección primero y no operar la del empalme, ¿ya? Entonces, si estas curvas son más lentas que la del empalme, aunque la capacidad en corriente del empalme, por ejemplo, sea 40 amperes y acá sea 10 amperes, si esta curva es lenta y esa rápida, va a operar más rápido esa protección que la protección que está acá, ¿ya? Pero todo eso depende de los análisis de las curvas con respecto al cortocircuito, ¿ya? Pero sí, la norma que establece como principio general, esta siempre debe ser más lenta. Yo como instalador podría exigirle a la distribuidora que fuera una curva distinta a la lenta, pero para eso tengo que tener mi estudio de coordinación de protecciones y de selectividad de protecciones para demostrarle a la empresa que yo requiero otro tipo de curva, ¿ya? Entonces, eso es importante que tiene que estar con respecto al sistema de puesta a tierra. Se tiene que informar el sistema de puesta a tierra, se tiene que dar las características de los conductores que se utilizan de protección y servicio. Acuérdense que la neutralización se hace la unión principalmente en las barras de distribución, que sean las barras de puesta a tierra, o el sistema de puesta a tierra, la malla. Ahí se hace la unión de los dos conductores. No se hace principalmente acá en los tableros, ¿ya? Por un tema de seguridad se hace acá versus que se haga acá en el tablero. También se debe indicar cuál es el método de medición y el instrumento utilizado. Cuando vimos el pliego de puesta a tierra, vimos que había un anexo que definía los distintos sistemas de medición de puesta a tierra. Ya acuérdense que tenemos la medición que es la más precisa, que es cuando yo tengo los sistemas de entierro las barras y voy midiendo los electrodos y voy graficando los valores de puesta a tierra. Cuando yo grafico los valores de puesta a tierra me va a pasar así, va una curva que va subiendo, llega a la parte plana y después se dispara. Cuando esos valores de la parte plana, ese es el valor de mi puesta a tierra, ¿ya? He visto casos que algunos instaladores cuando declaran esto pescan todos estos valores y te sacan el promedio. El promedio no es el valor de puesta a tierra. Es cuando la curva alcanza la parte plana, ese es el valor de la puesta a tierra, ¿ya? Entonces, también la norma te permite el método, si no me equivoco, del 62% de la distancia. Calcula el 62% de esta distancia, mides, y ese valor siempre va a ser el que está ahí, en la parte media de la curva, ¿ya? Entonces, yo debo decir, ¿qué método de medición? Acuérdense que las tenazas, la norma dice que las tenazas no me sirven para hacer una verificación de una puesta a tierra inicial, ¿ya? Las tenazas me sirven para medir una puesta a tierra existente. Es decir, que si yo me voy a conectar a una tierra existente, puedo ocupar el sistema de tenazas porque no voy a tener espacio para instalar las barras y empezar a medir. Muchas veces porque es una instalación existente, porque de repente hay losa y no lo puedes hacer. En ese caso, la norma te permite que para esos casos puedas usar la tenaza de puesta a tierra y medir,
¿ya? Entonces, pero para el resto de casos, cuando voy a declarar una instalación nueva, no se puede. ¿Ya? ¿Por qué? Porque te pide los otros métodos que son más precisos y que se supone que tú estás haciendo una instalación y todavía tienes el espacio para medir. Con respecto a los alimentadores, te pide que tú tienes que dar las características de este alimentador, qué tipo de conductor es, la sección del conductor, la caída de tensión, qué canalización utilizaste. Acuérdense que hay requisitos para la canalización, de que tiene que soportar el cambio de conductores. Acuérdense que la norma establece que yo podría llegar a cambiar este conductor, me establece esas condiciones. ¿Ya? También yo debo establecer cuál es la caída de tensión que existe en este tramo, la caída de tensión principalmente, y las características de la canalización y conductores, ya lo dije. Con respecto al tablero, ¿qué debo indicar? Debo indicar las barras de distribución, qué tipo de barras, con la capacidad de transporte que tiene cada barra. También debo indicar qué tipo de tablero, si es plástico, metálico, el IP y las dimensiones de ese tablero. También tengo que indicar las marcas de las protecciones, es decir, marca, modelo, para saber si esas protecciones están certificadas o no, la capacidad de amperes de esas protecciones, la capacidad de ruptura, las curvas de operación. Lo mismo para los diferenciales, la capacidad nominal y la corriente diferencial. Debo indicar para qué es cada circuito. Para iluminación, enchufe, debo indicar. Y si es media tensión, debo colocar las características del empalme media tensión y aquí debería indicar todo lo que corresponde a media tensión. Con respecto a los cuadros que se indican, se establecen los mismos cuadros anteriores de alumbrado, fuerza, calefacción. No los puse todo acá porque eso ya es conocido. Que se agrega que debe existir un cuadro de resumen, que ahora se establece un poco más preciso en qué consiste el cuadro de resumen de alimentadores. Esto no existía antes. Se agrega un cuadro de resumen de alimentadores y el cuadro de resumen de carga, que es lo que siempre hemos tenido. Y se da un ejemplo cómo debe hacerse. Con respecto al informe de imágenes que debe acompañar toda instalación, se establece que toda instalación debe acompañar un informe de imagen que será obligatorio para los proyectos de memoria que requieran memoria explicativa. Es decir, todo proyecto que requiera memoria explicativa está obligado a presentar un informe de imágenes. ¿Qué debe contener este informe de imágenes como mínimo? Yo primero debo sacar una foto al número de la propiedad. Es decir, que la dirección es tanto, debo tener una foto para verificar que las fotografías corresponden a esa instalación. Ya, después debo tener fotografías de los tableros, ya, tanto el tablero de distribución como el tablero general. Ver la puerta exterior, cubre equipo, si cumple con los requisitos de tener cubre equipo, el rotulado y todos los aspectos que se piden para los tableros. Si tengo tablero de banco condensadores o tablero de transferencia automática, me piden exactamente lo mismo. Con respecto a las canalizaciones, ¿qué debo sacar? Primero debo sacar una fotografía general de las canalizaciones. Por ejemplo, yo debo indicar esta zona, no sé, pues en la zona del piso 1, no sé, de la zona de ventas. ¿Ya? Y aquí en la zona de ventas yo dije en mi memoria explicativa, cuando en memoria explicativa tengo que especificar los materiales, y digo, en la zona 1 yo voy a instalar tuberías tipo código número 32 porque son tuberías, no sé, que van sobrepuestas. O puedo decir voy a instalar un código tanto porque voy a instalar tuberías que van preembutidas o embebidas en la losa. ¿Ya? Entonces digo, voy a ocupar tuberías que van en la losa, por lo tanto necesito un código especial para esas tuberías. ¿Qué debo hacer? Sacar una fotografía como esta del lugar donde va a instalarse esto y después sacar una fotografía del código del conductor. Acuérdense que en la primera parte yo especifico las tuberías que voy a ocupar por zona y acá yo lo que hago es sacarle una fotografía a la zona, digo, esta zona corresponde a esto y una fotografía al código que estoy ocupando. ¿Ya? Lo mismo aplica para canalizaciones subterráneas, canalizaciones aéreas. Y con respecto a los sistemas de puesta a tierra, también debo sacar una fotografía de cuando se está elaborando el sistema de puesta a tierra, informes de imágenes de cuando se construye, por ejemplo, la profundidad, donde voy a tener ubicada la camarilla, y también debo sacar donde voy a hacer fotografía de las uniones de la puesta a tierra para saber qué tipo de uniones, si se usó termofusión o se usó otro tipo de uniones. También debo sacar fotografía de los equipos que utilicé
Es decir, este es el equipo que estoy utilizando. Acuérdense de que después yo tengo que adjuntar los certificados y tiene que ser concordante con el equipo que yo saqué, la fotografía y también fotografías de algunas mediciones. Como les conté, acuérdense que la medición de puesta a tierra, yo puedo más o menos ir viendo cuando los valores se ponen estables y yo ahí le puedo sacar una fotografía que va a ser la fotografía que va a tener mi sistema puesta a tierra. No tengo que tener las fotografías de todos los valores, pero sí de algunos que efectivamente estén, que esos valores concuerden con lo que usted está informando en el estudio puesta a tierra. ¿Ya? Eso es importante. Con respecto a los aparatos eléctricos, debo sacar una fotografía general donde se muestre la ubicación de ellos. Con respecto al equipo de iluminación, también lo que es principal que se busca con estas fotografías es, por ejemplo, si tenemos iluminaciones que requieran un IP superior, es que se vea que en esa zona se va a instalar una luminaria con un IP X. ¿Ya? Entonces esas fotografías tienen que reflejar lo que ustedes dijeron en su memoria explicativa cuando determinaron las diferentes zonas y requerimientos para cada parte. ¿Ya? Con respecto al tema de si se cuenta con respaldo de energía, también tiene que existir imágenes del sistema de respaldo. Es decir, en ese que se pide qué tipo de sistema, si UPS, generador, fotografía, las placas características y protección correspondiente a estos sistemas. ¿Ya? Con esto ya termino este pliego 18 y ahora vos las dejo con María Isabel para que después continuemos con el pliego siguiente. Agradecemos a Julio por la presentación realizada y a continuación los invitamos a tomar un break de 10 minutos. Durante el transcurso de estos 10 minutos quedará un video informativo de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Continuamos con las exposiciones del día de hoy e invitamos a Julio nuevamente para que nos presente el último pliego técnico normativo RIC número 19, puesta en servicio. Julio, adelante por favor. Gracias, María Isabel. Presentación. Cualquier cosa me avisa. Sí. El último pliego técnico que nos queda, pliego 19 de puesta en servicio. ¿Qué consiste este pliego técnico? Si lo vemos en los mismos esquemas que hemos revisado, corresponde al pliego de presentación de puesta en servicio. Este pliego, ¿en qué se enmarca? Se enmarca en la norma 1084, ¿ya? Que es la norma que regula cómo se deben presentar los proyectos o cómo se hace la comunicación de puesta en servicio. ¿Ya? Entonces, eso, si se dan cuenta, los dos normas que vimos no están relacionadas con la norma 4, pero sí están relacionadas con las normas de puesta en servicio que en su conjunto formaban toda esta regulación, que hoy día lo componen este nuevo reglamento RIC con sus 19 pliegos técnicos. ¿En qué consiste este pliego? ¿Qué busca? ¿Cuál es el objetivo que tiene? Establecer los requerimientos generales de puesta en servicio de toda instalación de consumo. Aplica a todas las instalaciones de consumo que sean declaradas ante la superintendencia para ser puestas en servicio. ¿Ya? Esto es lo que ustedes conocen activamente como los trámites eléctricos. ¿Ya? El T1, el que es el más famoso. ¿Ya? Respecto que establece las condiciones generales de este pliego, establece que toda instalación eléctrica debe ser verificada mediante inspección y probada antes de ser puesta en servicio. ¿Ya? Los documentos tales como memoria explicativa, planos, diagramas, tablas, siempre deben estar disponibles para el personal técnico que efectúe la verificación. Es decir, que la verificación se tiene que hacer basado en los planos y memorias técnicas que se utilizaron para diseñar la instalación eléctrica y también debe estar disponible para los fiscalizadores de la SEC en el caso que se hagan fiscalizaciones. ¿Ya? Las verificaciones, ¿por quién las puede realizar? Solo las pueden realizar instaladores autorizados por la superintendencia. Es decir, que no la puede usar cualquier persona, las puede realizar solo instaladores que estén autorizados. Es decir, que tengan su licencia de instalador autorizado. ¿En qué consiste la inspección técnica?
qué debe incluir o qué comprobaciones deben hacerse en una instalación eléctrica y por qué debe hacerse. Se debe hacer principalmente, toda inspección debe incluir la verificación de las protecciones contra choque eléctrico. Acuérdense que tenemos un pliego que establece cuáles son las medidas de protección contra choque eléctrico, es decir, contra contacto directo o indirecto. Debe verificar las presencias de barreras cortafuegos. Si es que existe la exigencia de tener barreras cortafuegos, deben verificarse. Deben también inspeccionarse de la forma que se seleccionaron los conductores para ver la corriente de admisibilidad de cada uno de estos conductores, es decir, que el conductor soporte la corriente para la cual está diseñado, es decir, que el conductor esté protegido agua arriba por una protección. Si, por ejemplo, el conductor es de 10 amperes, la protección de agua arriba no puede ser de 20, sino tiene que ser una protección que me proteja la corriente del conductor, la corriente admisible, y también deben verificarse las caídas de tensión. Deben también verse la presencia de dispositivos apropiados de maniobra, es decir, que sean los dispositivos para la corriente que van a operar. Los dispositivos de seccionamiento de los conductores, si son unipolares, tetrapolares, tienen que verificarse si son los adecuados. Se debe verificar las uniones mecánicas y aislación de las conexiones. Acuérdense que la mayor falla de instalaciones eléctricas se provoca principalmente por la mala conexión eléctrica, que termina produciendo un punto caliente y que genera finalmente un incendio. Y este tipo de fallas se dan en el tiempo, no son inmediatas, por lo tanto siempre hay que estar verificando las uniones mecánicas de las uniones eléctricas, ¿ya? La accesibilidad, es decir, que sea accesible, por ejemplo, a donde tengo mis protecciones, mis tableros para poder hacer mantenimiento. Ya no vaya a ser que el tablero esté ubicado en un lugar donde yo no pueda entrar para hacer mantenimiento, o por ejemplo, muchos casos de estos se dan en las cajas de distribución, que a algunos se les ocurre colocar las cajas para que sean abiertas desde el entretecho, y muchas veces en el entretecho no hay ni siquiera espacio para llegar a la caja, por lo tanto ahí es imposible hacer mantenimiento a esas cajas. Por lo tanto, esas disposiciones tienen que verificarse que la instalación esté construida para que permita un fácil mantenimiento o un adecuado mantenimiento. Otro aspecto importante que dice: las inspecciones deben realizarse ¿para qué? Para contrastar qué. ¿verdad? Primero, que el proyecto eléctrico con el cual fue diseñado y ejecutado, ese es el proyecto que yo realicé con todo lo que me pide la norma, es primero ver que ese proyecto que diseñé cumple con el reglamento y los pliegos técnicos aplicables a ese tipo de instalación. Entonces, es lo que, cuando voy a hacer una verificación, ese es el objetivo principal de esa verificación. Ya también debo verificar que lo declarado en el proyecto eléctrico se ajusta a la instalación ejecutada en terreno, porque el proyecto está ejecutado de una forma, o sea, el proyecto está diseñado de una forma y lo que se ejecutó en terreno de repente no es igual a lo que se proyectó. Por lo tanto, eso debe verificarse. Que los materiales, equipos o artefactos sean elegidos correctamente, que cumplan con las disposiciones de este reglamento, con las disposiciones del pliego y con las disposiciones del fabricante. ¿Ya? Aquí se incorporan las especificaciones del fabricante. ¿A qué nos referimos con eso? Es que el pliego y las normas no van a regular todas las condiciones. Por ejemplo, un equipo, por ejemplo, un equipo de calefacción. Ya la norma va a indicar cómo es el circuito, las protecciones que yo tengo que tener asociados, pero no va a indicar cómo yo debo montar ese equipo de calefacción. Puede ser que yo llegue y lo monte de forma vertical y el fabricante me diga: no, ese equipo solo se puede instalar de forma vertical. ¿Ya? Entonces ahí yo sí debo responder a las condiciones del fabricante. A eso nos referimos cuando se tiene que cumplir con las condiciones del fabricante. Ya no solo con las normas, sino también con las condiciones del fabricante. ¿Ya? Pero en ningún caso el fabricante, lo que te indica el fabricante, te posibilita no cumplir con la norma. O sea, la base es que tú tienes que cumplir sí o sí con la norma, y lo que no esté cubierto por la norma, tienes que respetar lo que diga el fabricante del equipo. ¿Ya? Para que quede claro porque pueden existir confusiones en decir: oye, mira, yo tengo un conductor que el fabricante me dice que soporta 20 amperes, pero la norma me dice 10. Lo que aplica es la norma, porque la norma define las condiciones de seguridad y la norma define la capacidad del conductor en corriente según el montaje, porque no es lo mismo un conductor que está en forma subterránea o un conductor que está preembutido en la losa que un conductor que está al aire libre o sobrepuesto. No son las mismas condiciones del conductor. Por lo tanto, lo que vale ahí es la norma, ¿ya?
Entonces, eso es lo que quiero dejar claro, que los principios son lo que está en la norma, lo que no está regulado en la norma, yo debo seguir las condiciones del fabricante, sobre todo está pensado en la instalación de equipos. Ya, por ejemplo, equipos que se colocan en lugares que están sobre el nivel, la altura establecida del nivel del mar, aquí se establece una altura base, o por ejemplo los equipos que se instalan en zonas costeras también tienen que cumplir con ciertas condiciones que pide el fabricante. Con respecto a que todos los equipos o aparatos que requieran certificación, es decir, que estén obligados a estar certificados, como los conductores, las protecciones, tableros, tienen que contar con sus certificados disponibles. Por eso es importante cuando ustedes compren los equipos, acuérdense siempre, muchas veces en la caja de los conductores, ahí viene el código QR, yo escaneo el código QR y puedo bajar los certificados de los conductores, los certificados de los equipos que voy a utilizar. ¿Ya? Las fichas técnicas de los equipos, yo tengo que cumplir con las características de todos los equipos que instalen. Los que les contaba que el fabricante me puede establecer condiciones. Por ejemplo, una condición, yo voy a instalar un equipo y el fabricante me pide que ese equipo esté retirado tantos centímetros de la pared. Esas condiciones yo las tengo que cumplir también. ¿Ya? Se debe inspeccionar que este es el objetivo, uno de los objetivos fundamentales de la inspección, que busca es que yo verifique que la instalación no presente ningún daño o riesgo visible que pueda afectar la seguridad de las personas. ¿Ya? Entonces, yo tengo que tener este principio que es general, y si yo cuando estoy inspeccionando o me toca inspeccionar una instalación, veo una condición que pueda poner en peligro a las personas, esa instalación no puede ser puesta en servicio porque genera riesgo a las personas. Ese es el principio fundamental. Si yo digo, no, cumple con toda la norma, pero hay una condición evidente de riesgo, no estoy cumpliendo con la norma, porque la norma me está diciendo que yo debo verificar que no existe ningún peligro contra las personas o cosas. ¿Ya? Esos son los principios que tiene que tener toda inspección y lo que yo debo comprobar cuando la voy a hacer. ¿Ya? Dice, ¿qué es lo que debo comprobar? ¿Qué debo incluir en una inspección cuando la vaya a hacer o realizar? Primero, que existan las medidas de protección contra descarga y choque eléctrico, ¿ya? Tengo que ver todo lo que tengo, todas estas medidas de protección, por ejemplo, las distancias de seguridad. También debo verificar todas las barreras cortafuego y sellos. ¿Se acuerdan cuando mirábamos el pliego de canalizaciones? En las canalizaciones de los edificios, en los chapos eléctricos, se establecía que no podía producirse un incendio y propagarse de piso a piso, para eso tenían que llevar sellos. Aquí se deben verificar y chequear estos sellos, que si están instalados o no, y que si corresponde al sello que establece la norma para proteger la propagación del fuego. Ya la correcta elección de los conductores, es decir, que yo elegí el conductor adecuado para el tipo de montaje. Acuérdense que hay conductores que pueden ser utilizados en instalaciones subterráneas o en instalaciones expuestas al sol o instalaciones embutidas o inductos, es decir, que yo tengo diferentes tipos de conductores para diferentes tipos de montaje de instalación. ¿Ya? Entonces, primero, que el conductor sea el adecuado para el lugar donde lo voy a montar. Segundo, que la corriente admisible del conductor esté adecuada con la protección, es decir, aquí me piden un conductor de tal protección, esté adecuado, o sea, un conductor que tenga tanta capacidad de corriente, está asociado a una protección por la cual queda protegido el conductor. Sí, yo debo verificar eso en terreno, ya, porque en el diseño me encargo de determinar mi función de conductor versus a las cargas que voy a alimentar. ¿Ya? Entonces acá yo lo que verifico son los temas de seguridad, que ese conductor quede protegido. También verifico los temas de caída de tensión respecto a los conductores seleccionados y termino viendo las conexiones de los sistemas de puesta a tierra, es decir, que todos los equipos estén conectados a puesta a tierra. También debo verificar que las protecciones estén bien reguladas, tanto las protecciones como los sistemas de control, que los dispositivos apropiados para el seccionamiento y mando, es decir, si yo tengo equipos para seccionar y comandar una instalación, esos equipos estén adecuados, es decir, que si van a interrumpir una corriente de tal capacidad, el equipo tenga la capacidad para interrumpir esa corriente. ¿Ya? Siguiendo con los temas que se tienen que comprobar en toda verificación, continúa con el tema de la selección de los equipos y de las medidas de protección que tiene este equipo contra la influencia externa. Es decir, todos los problemas externos, por ejemplo, de medio ambiente, clima, si yo voy a mi equipo los voy a instalar en una zona costera, tengo que preocuparme que estén protegidos para la corrosión. ¿Ya? Entonces, si yo voy a instalar mi equipo en un lugar calificado como atmósfera explosiva, mi equipo tiene que cumplir con esas categorías de atmósfera explosiva, porque son los problemas que me incluyen los agentes externos a la instalación.
Entonces, la identificación de los conductores, acá es importante respetar que todos los conductores que se elijan en una instalación cumplan con el código de colores. Acuérdense que la norma dice que todos los conductores tienen que cumplir con el código de colores. De cierta sección hacia arriba te permite que tú los marques porque asume que sobre ese calibre ya no existen colores para los conductores, sino todos los fabricantes fabrican los conductores de chaqueta negra. ¿Ya? Lo que no puede ser es que esa chaqueta sea verde. La norma dice claramente que si usted tiene un conductor de color verde, solo lo puede ocupar para tierra protección. No lo puede marcar, es decir, si es verde, solo va a tierra protección. ¿Qué dice? Que si de cierta sección hacia arriba, yo lo que puedo hacer es, si en el mercado no existen conductores de colores, yo pueda tener conductores de cierto color, principalmente negro, eso sí los puedo marcar. Hay preguntas que me han hecho de conductores, por ejemplo, RBK, que están con código de color europeo. ¿Ya? El cordón o multiconductor viene con cordón europeo. Ese cordón que viene con color europeo, con código de color, no se puede utilizar en instalaciones interiores. Se puede ocupar en otras aplicaciones que no sean instalaciones interiores, ¿ya? En control, en otras instalaciones que no requieran o que no estén conformadas por una instalación interior. Es decir, que no se pueden en instalaciones fijas, en instalaciones interiores, no se puede ocupar un conductor que no cumpla con el código de colores nacional. ¿Ya? Conductores RBK en el mercado nacional existen con código de colores, sí existen. ¿Ya? Que hay otros que cumplan con el código europeo, sí puede haber, pero se tienen que ocupar para otras aplicaciones, que no sean instalaciones de consumo. Ya también se debe identificar los circuitos y etiquetar los circuitos, es decir, principalmente los conductores, protecciones y los alimentadores. Acuerden que yo tengo que identificar en una instalación si tengo alimentadores de consumo o alimentadores que son del sistema de emergencia. ¿Ya? Yo tengo que poder identificar este tipo de conductores, eso lo tienen que verificar en la inspección. Acuerden que la inspección en general está hablando de todos los tipos de instalaciones. Entonces, acuérdense que para las inspecciones la única instalación que tiene condiciones adicionales es la de hospitales, que en el mismo pliego establece qué pruebas deben hacerse adicionales a las que están acá. Ya, con respecto al uso de dispositivos, primero ver si, por ejemplo, la protección que tenía que ser bipolar, tetrapolar o tripolar, cumple con lo que pide la norma. Acuérdense que los tableros establecen que el tablero general, tanto la protección general como el tablero de distribución, dice que debe ser una protección de corte omnipolar. Acuérdense que corte omnipolar significa que corta el neutro. Entonces, si es monofásica, tiene que ser bipolar. Ya si es trifásica, tiene que ser tetrapolar, es decir, tiene que ser capaz de cortar el neutro. También se debe verificar la presencia de los rotulados, del rotulado de los tableros con el diagrama lineal. Todo tablero tiene que tener su rotulado, para qué sirve cada protección, pero también tiene que tener el dibujo del diagrama lineal. ¿Ya? Entonces eso se tiene que verificar en todos los tableros. ¿Ya? Esos son aspectos principales que tienen que tener toda inspección. También, ¿qué más se debe comprobar? El tema de las uniones eléctricas, que estén adecuadamente las uniones mecánicas de ellos, la aislación de dichas uniones, y se debe verificar el uso de terminales. Es decir, que si el tablero se exigía terminales, todos los conductores que requieren terminales tienen los terminales, eso se debe verificar. También se debe verificar la presencia del conductor de puesta a tierra, que si es adecuado, y se debe verificar las uniones de equipotencial de dicha instalación. La correcta operación del sistema de respaldos, en el caso que esa instalación esté obligado a contar con un sistema de respaldo o lo tenga, tiene que verificarse. ¿Ya? Verificarse si principalmente corresponde el equipo y opera correctamente. Es decir, que el equipo va a funcionar y va a operar, tienen que hacerse pruebas de funcionamiento del equipo. Después, el adecuado emplazamiento de las canalizaciones debe verificarse, por ejemplo, si las canalizaciones que están al exterior cumplen con el IP que se pide al exterior, si las canalizaciones están ubicadas en posición al sol, cumplen con lo exigido para estar ubicados en ese lugar, si están en zonas contaminadas también o riesgo de explosión. Cada una de las canalizaciones se debe verificar según su emplazamiento si cumple con las disposiciones.
¿ya? Y también se debe verificar la accesibilidad para realizar mantenimiento de la instalación, es decir, que yo pueda acceder a cada uno de los elementos de la instalación y no existe una condición de que cuando se montó la instalación, mira, yo monté la instalación y en ese momento no había techo, por lo tanto yo ahí podía acceder, pero después colocaron el techo y yo no puedo acceder, eso no puede ser. ¿Ya? Esas condiciones se pide de accesibilidad, que yo pueda hacer mantenimiento y yo pueda revisar esa instalación. Esas son las condiciones que se deben inspeccionar. ¿Ya? Y ahora el pliego que aparte de definir todo lo que se debe inspeccionar, acuérdense que hay cosas que se deben inspeccionar de acuerdo a una inspección técnica que debe hacer una persona, ¿ya? Ya después están ahora las pruebas que yo debo hacer, ¿ya? Primero todo lo que describimos son todo lo que se debe verificar, ¿ya? Y para eso se puede verificar bajo una inspección de terreno, que se va a terreno y se chequea todo lo que acabo de decir, pero hay otras pruebas en las cuales se requiere hacer ensayo. ¿Ya? No requiere con que solo uno vaya y revise un checklist, por ejemplo, no se hizo operar el sistema de respaldo, funcionó tantos minutos, se hizo operar, eso es la inspección que debe hacerse, pero ahora la norma establece ya, esa es la inspección, pero usted también tiene que hacer ensayos de la instalación, ¿ya? Y aquí la norma establece cuáles son los ensayos que deben someterse a la instalación y cómo deben hacerse esos ensayos, ¿ya? Primero dice la norma que el pliego establece una metodología para hacer los ensayos, pero esta metodología no es excluyente, ¿ya? Es decir, todo ensayo, por ejemplo, cuando se hace una prueba, el instrumento detrás corre una lógica de aplicar un cálculo científico, matemático, para determinar de cómo se determina ese ensayo, ¿ya? Entonces, yo ese ensayo, hay normas, por ejemplo, normas internacionales que definen este ensayo, pero también voy a encontrarme con normas de cada uno de estos países que los fabricantes de instrumentos de ese país determinaron una forma de hacerlo, ¿ya? Existen estándares americanos y estándares algunos que son de su propio país, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la norma? ¿Yo te puedo admitir un estándar distinto al que te estoy exigiendo? Sí, ¿ya? Pero tienes que traérmelo y la SEC los tiene que aprobar. ¿Cuál es el estándar que se utiliza en esta norma? Es el estándar basado en la IEC 61557. ¿Ya? Esta norma IEC, y en las partes 1 a la 11, establece cada uno de los ensayos que ustedes van a encontrar en esta norma. Y establece la forma científica o matemática que se determinan estos ensayos. Es decir, cómo yo voy a considerar que ese ensayo es válido, cómo se hace. Pero eso es lo que hace internamente el instrumento. Yo como instalador lo que debo preocuparme es que cuando compre un instrumento para ensayar mi instalación eléctrica, mi instrumento esté basado en esa norma IEC. Si yo tengo un instrumento en el cual está basado en otra norma, debo pedirle a la SEC autorización para poder usarlo, ¿ya? ¿Qué te van a pedir? Lo que dice acá abajo, que el instrumento se puede utilizar otros instrumentos, pero tiene que tener la misma fiabilidad y seguridad equivalente a lo que existe esa norma. Por lo tanto, esa norma establece una serie de condiciones y cómo se comprueba la fiabilidad y seguridad de cada uno de los ensayos. Usted me tiene que demostrar con la norma que va a utilizar que va a cumplir con lo mismo, ¿ya? Es importante exigir, la mayoría de los equipos que se venden aquí en Chile sí cumplen con esta norma. Yo cuando voy a hacer el ensayo, hay equipos que cumplen con varias normas. Entonces yo cuando voy a hacer el ensayo, voy y selecciono, por ejemplo, el método de medición y busco el ensayo de la IS tanto. Y después de eso me va a abrir los distintos ensayos. Incluso hay instrumentos que usted coloca esta norma IS y le ensañan la instalación completa con todos los parámetros que está. Pero esto es lo que busca, esta norma define el método, cómo se hace. ¿Ya? Entonces yo no me debo preocupar hoy quiero saber el detalle de la norma, sí, si usted lo puede saber, pero lo importante y lo fundamental es cuando yo compre ese equipo, es que verifique que el equipo está basado en ese método, ¿ya? Establece otra norma, esta norma que está acá, es para ensayos principalmente de pruebas de atmósfera explosiva. Si yo no estoy en la atmósfera explosiva, voy a verificar solo esa norma. ¿Ya? Entonces, esa es la norma importante para la mayoría de los instrumentos. Esta es para los ensayos que yo hago en atmósfera explosiva. ¿Ya? ¿Qué pruebas tengo que hacer? Aquí la norma me enumera todos los ensayos que yo debo hacer. Continuidad de los conductores, principalmente los conductores de protección. Debo ver la continuidad de esos conductores, es decir, que desde la carcasa del equipo exista continuidad hasta el mismo sistema de puesta a tierra. La resistencia de aislamiento, según la instalación. Acuérdense que cada instalación me va pidiendo requerimientos específicos.
O sea, la resistencia de aislamiento se pide para todas las instalaciones, ¿ya? La protección por separación de circuito muy baja tensión, de acuerdo, si yo elegí ese método de protección, lo tengo que verificar. Acuérdense que, por ejemplo, cuando hablábamos de las piscinas, se decía que las luces no podían ser de cierta tensión, tenían que tener circuitos de tensión extra baja. Entonces yo ahí, pues si en esa instalación de piscina ocupo mis luces de tensión extra baja, tengo que ver las medidas de protección. Cómo yo seleccionar, tengo que probar ese sistema de protección de tensión de muy baja tensión, ¿ya? Por lo tanto, debo ensayar eso. Resistencia e impedancia de suelo y paredes. Hay cierto tipo de instalaciones donde es obligatorio, principalmente de uso médico, son obligatorios estas mediciones. Las protecciones de desconexión automática. Esta protección de desconexión automática, aquí se miden las variables principalmente de la operación del diferencial, cómo opera el diferencial en el sistema TT, TN y IT. Acuérdense que en el IT es un monitor de impedancia. Entonces acá se ven las medidas de protección, también están las medidas de protección complementarias. Acuérdense, en la desconexión automática también se verifica lo que se llama el bucle de impedancia de falla, que lo que busca principalmente que ante una falla la protección opere, realmente el automático opere y despeje la falla más rápido. Entonces esas verificaciones de lazo se verifican acá para verificar que el componente, el lazo de la instalación está adecuado para, en el caso que se produzca una falla, las protecciones van a operar correctamente, ¿ya? Entonces, todo eso hay un capítulo que describe todo este tipo de ensayos que deben hacerse. Las protecciones complementarias, el ensayo de polaridad, el ensayo de orden de fase, en las caídas de tensión deben verificarse, deben medirse, las pruebas de funcionalidad de los equipos, la medición de iluminación de cada uno de los recintos debe verificarse, y debe verificarse los sistemas de iluminación de emergencia y señalética. Es decir, hay exigencias para eso, deben ensayarse y probarse que cumplen con esas exigencias. Este es el listado de todas las pruebas y ensayos que yo debo hacer a las instalaciones eléctricas, ¿ya? Entonces, primero, establece con respecto a la atmósfera explosiva, tal como le comenté anteriormente, que las pruebas que se van a hacer tienen que ser basadas en esa norma y los instrumentos tienen que ser basados en esa norma. Acuérdense que estamos en presencia de una atmósfera explosiva, que cualquier efecto puede generar una explosión y hay que evitar esos temas de peligro. Por lo tanto, la norma que regula cómo se interviene y cómo se hacen las pruebas están relacionadas específicamente a esta norma. Es una norma IEC, pero su versión en español es la norma UNE. Con respecto, siempre lo que hicimos fue que cuando existía la versión IEC en versión en español, se colocó la versión UNE, pero la mayoría son normas, no son normas de España, sino la norma internacional en versión español. Con respecto a la infraestructura de carga y respecto a los sistemas de autogeneración, esos sistemas requieren otro tipo de ensayo, por lo tanto los ensayos deberán de ser definidos de acuerdo a un procedimiento específico de la SEP. Ya para infraestructura de carga existe un procedimiento hoy día de cuáles son las pruebas que deben hacerse, dado que ahí se utilizan otro tipo, aquí hay una fiscalización de un sistema de electromovilidad donde se están haciendo los ensayos y pruebas descritas en esa regulación. Si un ensayo negativo, si un ensayo da resultado negativo, deben repetirse los ensayos y todos los ensayos que fueron afectados por ese resultado. Es decir, si yo tengo un ensayo acá que me afectó el resto del resultado, tengo que repetir ese y todos los que se vieron afectados, hasta que no exista falla en la instalación. Ya, ahora, luego de analizamos todas las pruebas que me dijeron, ahora vamos a analizar en qué consiste la verificación inicial. ¿Qué dice la norma? Establece que la verificación inicial debe hacer toda instalación eléctrica, debe contar con una verificación inicial, debe ser realizada ¿por quién? Por un instalador autorizado, debe completar la revisión documental del proyecto, es decir, acuérdense, la primera parte de la inspección, dijimos todo lo que tenía que verificar, eso lo debe entregar, es decir, todos los puntos que comentaba anterior deben verificarse y entregar una verificación documental, tanto cuando nos referimos a documentales que debe establecer la verificación del proyecto, es decir, yo tomo el proyecto, los planos, verifico todo lo que me pidieron y digo, sí, el proyecto cumple con esto. Después hago una inspección en terreno y digo, todos los resultados del terreno que me pedían que yo tenía que verificar, sí, aquí están. Y después entrego lo que son los resultados de las pruebas y ensayos.
a que todas las pruebas y ensayos que me pidieron también deben formar parte de la verificación inicial. ¿Cómo se entrega esto? Se entrega a través de un informe de verificación inicial. Ya el informe contiene toda la documentación del proyecto, los resultados de la inspección de terreno y los resultados de los planos, de las pruebas y ensayos efectuadas en la instalación. Y estas pruebas y ensayos, ¿cómo se identifican? Por cada tablero que conforma la instalación, ¿ya? Las pruebas y ensayos son correspondientes y todo lo que yo haga es el tablero tanto. Acuérdense que el tablero es el corazón de la instalación, entonces yo voy a ver este tablero y este tablero corresponde a todos estos circuitos y a ese tablero yo le hago las pruebas y los ensayos, ¿ya? Y por tablero se entregan estas pruebas y ensayos, ¿ya? Debe existir un informe fotográfico. Este es un informe distinto al informe de imágenes. Aquí es un informe fotográfico de los resultados de las pruebas, ¿ya? Y este sí debe acompañar el informe anterior, el que hablamos, el informe de imágenes, de donde yo voy presentando el proyecto. Ya acá está ese informe y yo acá complemento sobre ese mismo informe, complemento los ensayos fotográficos, pero de los resultados de los ensayos que yo estoy realizando. Es decir, tablero X, foto, la prueba de aislamiento, aquí están las pruebas de aislamiento, fotografía, principalmente para estas son los informes de imágenes que forman parte del informe de verificación inicial. Es decir, cualquier informe que lo haga tiene que cumplir con estos requisitos. ¿Ya? Ahora, la norma establece que también existen verificaciones periódicas. ¿Ya? ¿A quién le corresponden las verificaciones periódicas? Acuérdense que el reglamento establece que las responsabilidades del diseño de la instalación, ejecución, las responsabilidades técnicas son del instalador, pero las responsabilidades del mantenimiento de la instalación o su normalización son responsabilidades del propietario. Por lo tanto, acá debe existir una responsabilidad de que el propietario realice verificaciones periódicas. ¿Cómo se van a realizar estas verificaciones periódicas? La norma establece que toda instalación es susceptible a cambio a lo largo de la vida útil, es decir, que ninguna instalación se permanece en forma igual, sino esa va cambiando, pero también dice que deben realizarse porque para cuánto deben realizarse estas verificaciones periódicas va a depender del funcionamiento, de la frecuencia y uso del tipo de instalación y dónde está ubicada la instalación, el tipo de materiales que se implementó y la mantención que se efectúa. ¿Ya? Todas esas son las condiciones que yo debo considerar cuando voy a determinar cada cuánto tiempo debo realizar la verificación periódica. ¿Quién es el encargado de establecer cada cuánto se hace esta verificación periódica? ¿Cuáles son las instalaciones que van a partir? Basado en implementando la verificación periódica, dice que la superintendencia es la que va a establecer un procedimiento que va a determinar la frecuencia máxima de cuándo debe hacerse esta verificación periódica. Ya esta verificación periódica va a decir, no sé, que la instalación es un ejemplo, se tienen que inspeccionar cada 5 años, por ejemplo, las instalaciones, un ejemplo educacionales. Puede ser todas las instalaciones educacionales de ciertas características se tienen que verificar cada 5 años y ahí la SEC tiene que establecer este procedimiento. Cuando este procedimiento se establezca, se va a establecer la obligación para estos locales. Aquí la norma dice que toda instalación tiene que recibir esta verificación inicial y quién va a determinar la frecuencia es la SEC. ¿Ya? Respecto, también establece la verificación de tercera parte. Ya ustedes se verifican. Preguntarán, ¿qué es lo que es esto de la verificación de tercera parte? La verificación de tercera parte es cuando se crean organismos de certificación. Algo similar a lo que existe hoy día en gas, que exista el sello eléctrico y similar al gas. La norma dice que van a existir verificaciones de tercera parte. Dice las verificaciones de tercera parte deberán ser implementadas aplicando las exigencias definidas en la verificación inicial y periódica, que es lo que regula la norma. Es decir, que cuando se haga esto no se va a hacer de cualquier forma, sino tiene que cumplir con lo que se exige para la verificación inicial, en el caso que sea una instalación nueva, o verificación periódica. Es decir, todas las exigencias que se establecen de cómo se tienen que hacer estas verificaciones, tanto la revisión de planos como la revisión de ensayo, tienen que estar basados en esto cuando se implemente la verificación de tercera parte. ¿Quién va a ser el encargado de establecer la verificación de tercera parte? Va a ser la superintendencia, va a establecer un procedimiento
o en el cual va a implementar la verificación de tercera parte y en ese procedimiento va a definir cuáles son las instalaciones que van a partir o cuáles son las instalaciones que deberían estar sometidas a la verificación de tercera parte. Va a establecer cuáles son los procedimientos de inspección y la forma que se tiene que comunicar a la SEC estas verificaciones de tercera parte. Pero sí la norma regula el cómo, se regula lo que tienen que hacer. ¿Ya? Usted tiene que hacer todo lo que está acá, el cómo y cuándo se va a hacer y a quién le aplica es un protocolo que la SEC tiene que definir. Mientras la superintendencia no defina este protocolo, esto no va a ser exigible. ¿Ya? Entonces, para que usted, oye, me están pidiendo que tenga el certificado de verificación de tercera parte porque la norma dice eso. Sí, pero la norma dice claramente mientras que la SEC va a ser la encargada de definir ese procedimiento. Mientras no existe, no aplica este punto. ¿Ya? Lo mismo para el caso de la verificación anterior. Y ahora entramos netamente al punto de procedimiento de declaración de puesta en servicio, es decir, la comunicación. ¿Cómo yo debo comunicar esto a la SEC y cuáles son las reglas generales para esto? Es decir, toda comunicación debe ser de puesta en servicio, tiene que ser comunicada a la SEC, debe ser declarada con un mínimo de 15 días hábiles de anticipación. Es decir, si mi proyecto parte tal día, yo 15 días antes de ponerlo en servicio, tengo que declararlo a la SEC. ¿Quién lo puede hacer? Un instalador autorizado. ¿Ya? Y acá se establece claramente que el instalador autorizado, el que ejecuta las instalaciones, que debe declarar la instalación una vez que se encuentre completamente terminado. ¿Por qué recalcamos que se encuentre una vez terminada? Porque se supone que los ensayos yo solo lo hago sobre una instalación terminada. Si no tengo una instalación, ¿sobre qué voy a hacer los ensayos? ¿Ya? Entonces, por eso se recalca ese tema que algunos pueden considerar, oye, sí, obvio, pero se recalca que efectivamente hemos tenido casos que se declaran instalaciones que ni siquiera están ejecutadas algunas. Entonces aquí se recalca esto. También se dice que el único responsable de ingresar al portal, esto tiene que hacerse de manera digital, ya se cambia eso que teníamos en la norma anterior del RapidoGraph, de los planos y todas esas cosas que cuando uno estudió nos pasaban en la universidad y nos hacían hacer esos planos, se nos corría el RapidoGraph, todas esas cosas que estaban ahí, eso ya no está. ¿Ya? Entonces ahora es manera digital. ¿Quién es el único que puede hacer esto? ¿Y quién es el responsable del que declara esto? Es el instalador. ¿Ya? Y él tiene que tener una clave única que es intransferible. Es decir, el instalador no puede prestar su clave para que otro declare porque él va a ser siempre el único responsable. ¿Ya? Entonces aquí es importante que el momento de declarativo, acuérdense que lo que consiste en la declaración de la SEC, el modelo que se implementa es que la superintendencia le entrega una licencia de instalador autorizado a un profesional que tiene las competencias, por lo tanto ese profesional es como un ministro de fe delante de la superintendencia en el cual dice, yo profesional tanto, declaro esta instalación a través del T1 y yo cuando estoy declarando estoy diciendo que hice todas las pruebas y ensayos de esa instalación que garantizan que esa instalación es segura. Ya por eso siempre se dice que todo tiene que hacerse por un instalador autorizado. Ya la SEC tiene que sacar muestras de lo que están haciendo estos instaladores, pero la confianza está ahí, en que tú le otorgas la licencia a un instalador que tiene las competencias para hacer eso. Por eso es importante que los instaladores nunca entreguen su clave, porque ellos son responsables de todo lo que se declara a la SEC. ¿Ya? Con respecto al mismo método de presentación, establece varias condiciones de que quién es el proyectista eléctrico encargado de declarar la instalación a la SEC. Lo primero que tiene que hacer ese instalador tiene que solicitar la factibilidad técnica de suministro. Es obligatorio. A futuro, los trámites que se hagan para obtener empalme, se le va a exigir que usted adjunte la factibilidad técnica de suministro. ¿Ya? Por lo tanto, es importante que antes de partir todo proyecto, usted pida la factibilidad técnica porque al momento de declarar se le va a pedir que adjunte la factibilidad técnica de suministro. También acuérdense por qué es importante, porque les va a dar el valor de la corriente de cortocircuito, que es el valor inicial para yo empezar a hacer todos los cálculos de mi protección y sistema puesta a tierra. También establece que en el caso de que un instalador ejecute una ampliación o modificación de una instalación existente, él es el responsable de verificar que la parte que ejecutó no altere el funcionamiento de del resto del sistema. ¿Ya? Pero en palabras simples, ¿a qué me refiero? Es si usted tiene una instalación, por ejemplo, tiene un tablero de general, tiene un tablero de distribución, ¿ya?
y usted se conecta a este tablero de distribución, a un circuito y crea un circuito distinto acá, usted tiene que, aparte de verificar todo lo que hizo usted que cumpla con la norma, tiene que verificar que la protección general de ese tablero de distribución cumpla con la norma, que ese alimentador que va hacia el tablero general cumpla con la norma, que la protección de ese tablero general también cumpla con la norma. ¿Ya? Entonces, ojo, es importante donde usted va a seleccionar el punto de conexión, porque si usted selecciona un punto de más abajo en la instalación, más condiciones va a tener que verificar hacia arriba sobre la instalación existente. ¿Ya? Y lo que sí, un instalador siempre está llamado a que si usted va a abrir un tablero donde se va a conectar a un punto de instalación y ve que ese tablero tiene condiciones inminentes de riesgo, la responsabilidad del instalador es decirle al propietario que él tiene que normalizar eso, porque si no el instalador se ve expuesto a una condición innecesaria y el instalador no puede conectar esa instalación porque él estaría siendo parte de esa condición de riesgo. ¿Ya? La norma le establece, cuando usted verifique, tiene que ver que no exista riesgo para las personas. ¿Ya? Entonces, primero, si no hay riesgo para las personas, pero conectarse en un punto es tan complejo que usted le hace tener que hacer varios cambios, usted elija el punto de conexión. Ese punto de conexión, en vez de ser acá, podría ser, no sé, pues, en el tablero general, usted tiene que ubicar el punto de conexión porque a donde usted intervenga va a tener que ver toda la operación del resto de la instalación, no se ve influenciada por la nueva ampliación que está haciendo usted. ¿Ya? Pero acuérdense, el principio básico es que yo como instalador siempre debo ver condiciones de riesgo. Si hay condiciones de riesgo, aquí no me refiero a condiciones, por ejemplo, hoy día, ¿qué condición podría ser que no fuera de riesgo? Por ejemplo, yo digo, me voy a conectar a este tablero de distribución, ya, pero tengo que cambiar la protección general a una bipolar. Ya, voy a tener que cambiar la protección del general a bipolar. Ya, condiciones que me pide la norma, pero no son condiciones que son un riesgo inminente, porque esa protección igual va a operar y va a funcionar. Lo que yo debo hacer es buscar dónde voy a generar menos impacto para que la nueva instalación no me choque con la instalación que estaba basada en la norma anterior. Esas son las condiciones, pero el riesgo siempre es algo que tienen que verificar y no podrían ustedes intervenir o conectar una instalación que está en un inminente de riesgo, sino ustedes son responsables de lo que está pasando ahí. Con respecto a la ejecución de distintas instalaciones eléctricas, se crea la figura, que esto siempre ha existido, de un ingeniero coordinador. Es decir, yo tengo una instalación de un edificio, tengo instalaciones de ascensor, tengo instalaciones de bomba, cada uno hace las declaraciones de esto y yo hago la declaración final donde agrupo todas estas potencias y declaro la instalación general. Yo tengo que verificar que esta instalación general y cada una de ellas sea compatible con la instalación y no presente problemas. Y va a existir el ingeniero coordinador, que eso estaba en la norma actual. Ya los antecedentes que deben acompañar a toda comunicación es el proyecto definitivo. Nuevamente se hace énfasis que tiene que ser el plano as-built, es decir, que el plano que yo voy a ver a terreno, voy a verificar, tiene que ser el que está ejecutado y no tiene que ser el de proyecto, porque muchas veces lo que se proyectó y ejecutó recibe cambios, porque el proyecto se hace en papel principalmente y cuando va a terreno te encuentras con condiciones distintas y tienes que hacer cambios sobre esas instalaciones. Por lo tanto, yo debo actualizar el plano antes de declararlo, ¿ya? Las memorias explicativas, todo lo que aquí establece que todos los requisitos que me pide el pliego 18 lo tengo que adjuntar en ese proyecto, la declaración, es decir, cuando yo declaro el T1 que estoy diciendo, estoy declarando como instalador eléctrico que ejecuté la instalación, que hice las pruebas y todos los ensayos, y los cuales van a ser comprobados e informados en las memorias explicativas que me pida la instalación en el pliego 18. Debo entregar el informe de verificación inicial junto a la declaración. Es decir, cuando tenga que declarar, me van a pedir el informe de verificación inicial. En el caso de que exista la certificación de tercera parte, según corresponda, cuando se exija, justo se crea y le toca su instalación, va a tener que ajustarlo. Mientras no se establezca el procedimiento y mientras no corresponda, usted no tiene que ajustar la certificación de tercera parte. Ahí la certificación de tercera parte le va a entregar a usted el informe de verificación inicial y usted solo va a tener que ajustar ese informe porque ya va a estar cubierto. Mientras no exista esta verificación de tercera parte, el instalador es que tiene que hacer la verificación inicial de toda instalación. Ya esto es lo último. Estos ya son temas más operativos de declaración. Se deja claro de las cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, no se pueden realizar declaraciones simultáneas. A ver, ¿qué es lo que pasa? Es que habían ciertos instaladores que cuando declaraban una instalación de una casa, por ejemplo, o de cualquier cosa,
presentaban la declaración hoy día, después una hora después volvían a ingresar la misma declaración, después otra hora volvían a ingresar otra declaración, mañana otra y el miércoles otra, esperando que una de esas fuera aprobada según el tipo de verificación. La superintendencia tiene un método de fiscalización en los cuales existen tres tipos de fiscalización. Una fiscalización que es general, que es la más básica, que se encarga de ver los elementos que corresponden a la declaración, que es el checklist reducido que la mayoría ve. Después existe una fiscalización documental, que se revisa la ingeniería de los proyectos, y una revisión de terreno. ¿Ya? ¿Cómo se hace la selección de esta instalación? La superintendencia cuenta con un sistema que se llama scoring, que cuando ingresa la declaración de varias variables, ¿ya? Por ejemplo, de dónde es el instalador, la experiencia del instalador, las características de su historial del instalador, sanción y todo, y según esas variables el sistema dice ya, estas instalaciones son las que tendrían que ir a terreno. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que el instalador, donde declara muchas veces, puede salir a terreno y algunas le hacen otras revisiones, y eso no corresponde. Una instalación solo puede estar asociada a una declaración. ¿Ya? Entonces el instalador no puede hacer esto. ¿Por qué se deja claro? Porque esto es una falta grave. ¿Ya? Tratar de ingresar es ingresar información manifiestamente errónea. Dado que esta es una falta grave, la norma lo trata de especificar, porque esto puede traer sanciones que pueden ser tanto monetarias como puede llegar a la suspensión de la licencia del instalador. Ya lo mismo pasa con instalaciones que, por ejemplo, fueron visitadas a terreno, fueron rechazadas. El instalador está obligado a pescar esa misma declaración y continuar hasta que termine el proceso. No puede pescar otra instalación como nueva y mandar otra instalación que no recoja las observaciones anteriores. ¿Ya? Esas cosas también pasaban, por eso estas cosas ahora van a ser por el sistema, lo pasen en forma automática, pero es necesario que los instaladores sepan las reglas para que no cometan errores y no sufran sanciones que pueden llegar a hasta suspender su licencia. Entonces, por eso era necesario que la norma estableciera estas condiciones para que el instalador supiera qué se puede hacer y qué no se puede hacer, dado que nuestra normativa era muy antigua y no establecía el sistema de declaraciones electrónicas. ¿Ya? Por eso el primer paso, antes de comenzar con cualquier tipo de sanción o amonestación, era necesario que la regulación lo trajera claro y preciso para que todos supieran las reglas del juego antes de empezar con estos procesos que pueden terminar en sanciones, muchos de ellos. Ya también vuelve a decir que las responsabilidades legales de que la información no se ajuste, o sea, si en la inspección es la superintendencia o la entidad que de tercera parte que se autorice, se constata que no se ajustan a las disposiciones legales reglamentarias, los errores técnicos serán responsabilidad de los instaladores y los propietarios serán responsabilidad de su normalización. Entonces aquí es importante que los errores técnicos, es decir, que en la ejecución, en el diseño, correspondan al instalador. ¿Ya? La normalización de la instalación corresponde al propietario. Ya, para eso sí van a ver, en esos errores pueden llegar a tener sanciones por las responsabilidades que tienen los instaladores que ejecutan dicha instalación. Con eso termino. Muchas gracias, María Isabel, por todo. Termino con la última presentación del pliego. Agradecemos a Julio por las presentaciones realizadas hoy y también nuevamente agradecemos a Giselle por la presentación realizada hoy y en el transcurso de todo este ciclo de presentaciones. A continuación procederemos a responder las consultas que han llegado al chat, para lo cual invito en primera instancia por favor a Giselle para que responda. Sí, y la primera pregunta dice así: ¿qué pasa con el T1 de las propiedades que deben estar sometidas a un subsistema? Bueno, acá hay que tener en consideración que los T1 se inscriben de forma individual, ya sea el de subsistema de distribución como un todo, debe ser independiente al T1 que se inscribe por instalación, o sea, por departamento en este caso, o de cada edificio. Se inscriben de manera separada. Ok, muchas gracias, Giselle. La segunda consulta:
Si mi proyecto no considera subsistema de distribución, de igual forma se deben dejar ductos disponibles o pasados en el caso de cualquier tipo de edificación en altura. No. No, solamente se deberá tener en consideración lo que explicaba Julio en las primeras presentaciones del pliego técnico normativo número 1 de los shafts de empalme y todo. Ahí sale precisamente las disposiciones, cuánto porcentaje se debe dejar disponible en cada ducto. Ok, la tercera pregunta. Respecto al RIC 17, ¿se definirá alguna periodicidad o frecuencia de mantenimiento? En el caso de instalaciones de faenas en constructoras, ¿es aplicable el pliego 17? Respecto del RIC 17, ¿el propietario de la instalación es responsable de su instalación? Perdón. Ahí van 3 preguntas, ya. La primera era en relación al mantenimiento. Sí, la primera dice, respecto al pliego 17, ¿se definirá alguna periodicidad o frecuencia de mantenimiento? Claro, eso se encuentra establecido dentro de los requisitos generales del programa de seguridad, que básicamente no dice la periodicidad a la cual se debe realizar los mantenimientos, pero sí se debe tener en consideración los criterios técnicos y además las recomendaciones que realicen los fabricantes de los equipos, además también de considerar los aspectos que influyen en la vida útil de las instalaciones eléctricas, por ejemplo, en las condiciones que se encuentran emplazadas. Ok, la segunda consulta relacionada con el 17 dice así. En el caso de instalaciones de faenas en constructoras, ¿es aplicable este pliego? Sí, tal como lo señalé, el pliego 17 establece, indica los requisitos tanto mínimos para la intervención y verificación de las instalaciones de consumo en baja y media tensión. Además, también las actividades en relación al montaje, operación y mantenimiento. Por ende, sí debería aplicar a todo tipo de instalación, más de las faenas y constructoras que hoy en día se inscriben bajo un empalme provisorio y se encuentran durante muchas veces por años en instalación. Por ende, sí, aplica. Ok, y la tercera consulta relacionada con este pliego dice así. Respecto al pliego 17, ¿el propietario de la instalación es el responsable de su instalación? Sí, bueno, acá ya nos salimos un poco de lo que es los pliegos, porque eso ya está regulado en la Ley General de Servicio Eléctrico. En su artículo, si es que no me equivoco, el 223, señala que es responsabilidad de los propietarios de todo tipo de instalaciones el que deban cumplir con las normas técnicas y sus reglamentos respectivos. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Giselle, por la atención a las consultas. Y a continuación, invitamos a Julio Clavijo para que proceda a responder las consultas realizadas al pliego 18 y 19. Julio, la primera consulta para el RIC 18 dice así. En instalaciones menores a 10 kW, ¿se tiene que presentar un estudio de puesta a tierra? A ver, primero, me gustaría aclarar algo, sí, antes de responder, que ¿cuánto se llama? Más que aclarar, es complementar lo que dice Giselle sobre los subsistemas de distribución y sobre los espacios. Sí, los pliegos primero establecían los espacios, ya el pliego de empalme establece los espacios, volumen, pero cuando hay un subsistema de distribución, el objetivo del subsistema de distribución es que se tienen que dejar los espacios disponibles para que, si en el caso un usuario del subsistema de distribución se quiera salir y conectar a la empresa distribuidora, tiene que tener la posibilidad de que la empresa distribuidora instale su alimentador, su vertical y llegue hacia esa instalación. Entonces ahí lo que regula el pliego es los espacios. Usted tiene que dejar, no están las tuberías, tal como decía la Giselle, no son las tuberías eso, sino el espacio disponible para que la distribuidora, en el caso que uno de los usuarios que forman parte del subsistema se quiera salir, él tiene que tener la posibilidad de ingresar. Y eso es lo que se va a chequear cuando se declare la instalación. Usted presenta esto su vertical normal, ya, aquí están los espacios que yo dejo a la distribuidora para en el caso de que cualquiera de los clientes que está asociado se quiera salir, lo pueda salir y no quede amarrado a pertenecer a ese subsistema. Ya, eso es lo que quería aclarar y ahora contesto la pregunta que me hiciste, María Isabel. A ver, las instalaciones menores a 10 kilowatts de potencia, como no exige memoria,
lo que se exige es netamente es el valor del sistema de puesta a tierra que debe ingresar. ¿Ya? Él debe decir cuál es su valor del sistema de puesta a tierra, por lo tanto debe indicar qué instrumento utilizó y las características principales del sistema lo debe indicar en los planos. ¿Ya? Ahí debe indicar mi sistema está conformado por tales características y este es el valor y utilizar tal instrumento. No pide que se adjunte una memoria explicativa de cómo se diseñó. Sí podría pedirse el tema de la medición. ¿Cómo llegó a determinar esa medición? Pues eso lo tiene que informar. Perfecto, gracias Julio. La segunda consulta dice así: ¿las empresas distribuidoras deben entregar los niveles de cortocircuito solo en media tensión o también en baja tensión? La norma de distribución, acuérdense de www.cne, vamos a ver si que la podemos descargar y por último publicarla en nuestra página cuando publiquemos los videos y charlas. ¿Ya? Ahí si ustedes, los que llenen la encuesta lo piden, lo vamos a publicar ahí. Ya. La norma de distribución establece claramente de que todo proyecto primero superior a 10 kilos, independiente que sea media, baja tensión, le da lo mismo. Superior a 10 kilos, está obligada la empresa distribuidora a entregarte el valor cuando tú pides la factibilidad de suministro. Ya, eso es lo que regula la norma, y sin costo. La norma dice que a proyectos menores a 10 kilos, el solicitante lo debe pedir para que la distribuidora lo entregue. También es sin costo. ¿Ya? Entonces, no depende si es de media o baja, es de la potencia. ¿Ya? Eso está en la norma de distribución. Perfecto. La tercera consulta: ¿qué tipo de fotografías debe tener el informe fotográfico? ¿También aplica a instalaciones de 10 kilowatts? Primero, la norma hoy día establece que los informes fotográficos están compuestos, forman parte de la memoria explicativa. ¿Ya? Por lo tanto, ¿a qué aplica? A todas las instalaciones mayores a 10 kilos o a todas las instalaciones que sean clasificadas como local de orden de personas, instalaciones que sean con empalme en media tensión y no sé cuál más se me puede olvidar. Pero ahí lo dije en la presentación, ahí lo pueden revisar. Pero ahí establece la norma a quién le aplica y también la norma establece cuáles son las fotografías. ¿Ya? Establece a qué debe hacerse la fotografía. En la presentación lo vimos, primero la fotografía inicial de la instalación y de ahí es por tablero. ¿Ya? Eso es lo que corresponde. Perfecto, muchas gracias Julio. Ahora procederemos a responder las consultas realizadas con el RIC 19, ¿ya? La primera consulta dice así: el autorizado que verifique las instalaciones del RIC 19 de una instalación nueva, ¿puede ser el mismo instalador o debe ser un profesional distinto al proyecto bajo inspección? Ya, a ver, la verificación inicial puede ser y debería ser el mismo instalador, ¿ya? Si él quiere contratar a otro, ya es cosa de él, pero la que tiene que ser es el mismo instalador. Después, cuando exista la verificación de tercera parte, ahí la SEC va a determinar quiénes van a ser los autorizados para hacer esa verificación de tercera parte, porque deberían cumplir con ciertos requisitos. ¿Ya? Entonces, mientras no exista la verificación de tercera parte, solo es la verificación inicial y quien la hace es el propio instalador. Si él quiere contratar una empresa que la haga, ya es disposición de él, pero él es el responsable de exigirle a quien haga la instalación cumpla con toda la norma. ¿Ya? Hoy día existen instrumentos, varios instrumentos que hacen la mayoría de las pruebas. La mayoría de eso es un instrumento que hace casi todas las pruebas que están ahí. ¿Ya? Entonces, hay varios instrumentos en el mercado. Lo importante es verificar que cumplan con la norma que les mencioné en la presentación. Perfecto. La segunda consulta: ¿los checklists se adaptarán a las nuevas exigencias para las presentaciones de proyectos? Sí, es algo que tenemos que hacer. Hoy día lo que tenemos que hacer a mediano plazo es que cuando se presenten las declaraciones van a existir los checklists. Ustedes a lo mejor no van a ver grandes cambios en el T1 que está actual, pero sí va a permitir que todas estas instalaciones sean declaradas y los checklists va a ser lo primero que va a estar implementado. Después a futuro esperamos tener un trámite de declaración 2.0 que sea más preciso y que esté más alineado con la regulación que tenemos actual. Hoy día los primeros pasos es que va a permitir declarar todo este tipo de instalaciones y se van a verificar de acuerdo a los checklists nuevos
que correspondan a este tipo de instalación. Y a futuro vamos a tener un sistema que no sé si será más amigable, pero sí va a estar asociado a cada uno de los tipos de instalaciones que está regulado y las exigencias de eso. Ese es el desafío que tenemos como superintendencia ahora y el que esperamos tener prontamente. Gracias, Julio. Y la última pregunta dice así: ¿el informe fotográfico de resultados puede ser reemplazado por un informe de mediciones que emita el instrumento utilizado en la verificación, donde se entreguen los resultados de cada tipo de medición? El informe de mediciones tiene que ir sí o sí, es independiente del informe de fotografías. ¿Ya? El informe de medición tiene que estar cuando se pide los resultados del ensayo y yo digo que cumple. No es que yo diga, no, el ensayo me dio tanto y yo cumplí. No, la forma de acreditar que yo cumplí el ensayo es el informe que entrega el instrumento y adicionalmente tienen que estar las fotografías, porque se tiene que comprobar, por ejemplo, el tema de que el instrumento, cuál es el instrumento que se utilizó en terreno. Acuérdense que como superintendencia recibimos alrededor de 180.000 declaraciones anuales. Pretender que todas las podamos fiscalizar en terreno no es la filosofía ni la forma de poder hacerlo, sino, como les comenté, hay una forma de sacar muestreo de acuerdo a nuestro sistema de riesgo y por eso es importante que todas las instalaciones cuenten con esta información para que en el caso que sean verificados o que el usuario en un futuro requiera tenerla, que lo que esperamos es que después esta información quede disponible para los usuarios y ellos puedan acceder a toda esta información o a los mismos profesionales que van a hacer ampliaciones puedan tener acceso a esto. Por eso es importante que estén todas estas fotografías que acrediten lo que se hizo. Acuérdense que esto, cuando exista la verificación de tercera parte, va a ser el organismo de tercera parte que va a tener que entregar todo eso. Mientras no, va a ser el propio instalador que tenga que hacerlo y vamos a ver cómo funciona con respecto a estas obligaciones del instalador. Perfecto. Muchas gracias, Julio, por responder a las consultas. También agradecemos a Giselle por las presentaciones y la atención a las consultas realizadas hoy. Agradecemos también la asistencia de todos hoy y recordamos la encuesta que está disponible en el chat y también les va a llegar a sus correos respectivos. También quisiéramos recordarles a los instaladores eléctricos que mantengan actualizados sus correos electrónicos en la plataforma del iDeclarador para información que esta superintendencia les quisiera entregar. Finalmente, invitamos a Mariano Corral, jefe de la División de Ingeniería de Electricidad de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, para otorgar las palabras de cierre. Mariano, adelante, por favor. Estás muteado, Mariano. Ahora sí. Gracias a María Isabel, gracias a todo el equipo de la superintendencia que se ha esmerado en realizar este tremendo trabajo de planificación y de llevar a cabo estas charlas que hoy día ya estamos cerrando. Fueron 6 largas jornadas que de alguna manera tratamos de transmitir aquellos cambios que creemos que son los más relevantes, que vienen tanto en el reglamento como en los pliegos técnicos. A través de las mismas encuestas hemos percibido no solo el interés que ustedes, los instaladores, nos han manifestado respecto a las charlas, sino que esto nos lleva a que hoy día hemos dado una pequeña señal de cuáles son los cambios, pero creemos que vamos a tener que seguir trabajando en conjunto para abordar aspectos específicos. Por lo tanto, esto no es el final. Este no va a ser el fin de un ciclo, sino que este simplemente es el inicio de un ciclo donde seguiremos trabajando con ustedes y seguiremos entregando nuevos aspectos y conocimientos que a lo mejor podrían ser abordados en forma mucho más profunda. Agradecer a ustedes, los instaladores, por la audiencia. Sabemos que en algunos casos tuvieron que ausentarse de sus trabajos, etcétera. Pero creo yo que de alguna manera nos sirve para tengo problema en el audio. Bueno, nos sirve de alguna manera para tratar de sé que tengo problema en el audio. Ya, ahora sí. No, se está repitiendo. Bueno.
Les agradezco finalmente la oportunidad para que podamos entregar este ciclo de charla. Y como les digo, todos los videos de las charlas que ya hemos presentado van a ser publicados en la página web donde ustedes se conectaron a todas estas charlas. Por lo tanto, les agradeceré que estén pendientes de nuestra página, porque ahí vamos a publicar tanto los videos como las presentaciones que han hecho todos los profesionales de la superintendencia. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.